Hola chicos, espero se encuentren muy bien, todas y todos. Bienvenidos a la segunda sesión de este bonito tema que es autoinmunidad. Pues ayer básicamente lo que vimos fue esa primera parte, que son los factores que de verdad, si tienen dudas aún de estos factores o de las bases inmunológicas de la autoinmunidad, díganme con toda confianza. Y además empezamos a ver algunas enfermedades autoinmunes, órganos específicas, específicamente vimos las de tiroides, que es enfermedad de Graves y tiroiditis de Hashimoto, ¿vale? Tenemos que ver otras. La verdad es que esto está muy sencillo, les digo, más que, o sea, bueno, estoy haciendo un poco más de énfasis en las cosas preguntables, que les digo que es antígeno diana, mecanismo de daño y la clínica, pero sí me gustaría un poquito más que empiecen como a desarrollar ese sentido clínico y a ver cómo es un abordaje de un paciente. Entonces, por eso que es un poco extenso más esta clase. Déjenme ver. Ah, ok, ahorita, Mónica, si quieres, al final, eh, es que normalmente cuando los agregan al Drive, bueno, al WhatsApp, es porque ya están en el Drive. Si no, ahorita te paso el link, a ver si con el link sí se puede, pero sí, sin problema. Vamos a empezar. Este, Vamos a seguir viendo enfermedades autoinmunes. Nos quedamos en las de tiroides. Aquí está tiroides. Vamos con nuestro segundo caso clínico. Este caso clínico está sencillo, siento yo, porque ya llevaron bioquímica, están viendo oficio. Pues vamos a integrar. Entonces, empezamos. Nuestro segundo caso clínico es Alex. Alex es un hombre de 16 años, importante edad. Es estudiante y llega al servicio de urgencias en donde tú estás rotando porque tiene un cuadro de dolor abdominal, vómito y náusea. Además de que pues, está taquicárdico, tiene una respiración entrecortada, está somnoliento. Hay diferentes estados para evaluar el estado de alerta. Alguien alerta es porque ahorita está captando lo que te estoy diciendo, estás poniendo atención, tú estás bien, ¿no? Alguien somnoliento es aquel que está, pues, durmiéndose, ¿no? Que responde a estímulos verbales, pero como que se está durmiendo. Alguien estuporoso, si escucha la palabra estupor, es porque igual está como así, pero nada más reacciona a estímulos dolorosos, ¿vale? Y alguien en coma es porque no reacciona a nada. Esos son los diferentes estados de alerta que tenemos. Bueno, las diferentes alteraciones de la alerta que tenemos, más bien. Además de que tiene deshidratación, lo puedes ver porque tiene resequedad de mucosas y aproximadamente lleva 48 horas de evolución, ¿vale? Cuando tú lo exploras, pues está letargado, tiene respiración de Kussmaul, que es una respiración característica en estos pacientes. Ahora, búsquenla si quieren, pero es característica esta respiración. Y además dice que él tiene un aliento a frutas, o sea, como que dice que le sabe, que tiene aliento a frutas, básicamente, como manzana podrida. Además de que está deshidratado clínicamente. A la exploración de abdomen tiene un cuadro de abdomen agudo, está doloroso a la palpación y con rebote positivo, eso significa que hay irritación peritoneal. Y además de que tiene, o sea, bueno, el resto de exploración no tiene, pues, gran hallazgo. Lo mides, bueno, lo exploras y ves lo siguiente: pesa 70 kilos, mide 1,76, signos vitales, TA 110/60, frecuencia de 120, respiratoria de 28 y pues normal, sin fiebre. Le haces una gasometría y en la gasometría pues puedes ver, número uno, que el bicarbonato está en, bueno, el pH está en 7,2, o sea, está bien o está mal. Está abajo. Está abajo. Tiene una ¿qué? ¿Quién me puede hacer el Una acidosis acidosis qué? metabólica. Metabólica, exactamente, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es de anión GAP elevado. La glucemia la tiene en 400, una creatinina de 1,7. ¿Cuánto es lo normal de creatinina, chicos? ¿Lo vieron en fisio? 1,2. Mayor o igual a 1,2, eso ya indica daño renal. Sodio en 150, ¿está bien o está mal? Eso sí lo vieron en bioquímica, no me mientan. ¿Cuánto es lo normal de sodio en sangre, chicos? 135 a 145 mil equivalentes, ¿vale? Potasio, 6, ¿está bien o está mal? 3,5 a 4,5, ¿vale? Está mal. Bicarbonato, ¿está bien o está mal? Está bajo, ¿vale? ¿Qué más? Tiene cuerpos cetónicos en plasma, porque pues él estuvo en un hospital de Estados Unidos y pues pudo cuantificar cetonas en sangre. Nosotros no podemos, aquí no está disponible esa prueba, normalmente lo cuantificamos en orina, ¿vale? Y pues tiene una osmolaridad de 330. ¿Eso está bien o está mal? O ¿Cuánto es? sea, Ajá, está alta, ¿no? está alta, ¿no? Está en un estado hiperosmolar. Perfecto. Pues con base en esto, nosotros, es un paciente de 16 años, cetoacidosis, hiperglucemia. ¿Qué creen que tenga? Diabetes. ¿Ok? Diabetes sería como su enfermedad, el origen del problema, pero ahorita ¿por qué viene? ¿Alguien recuerda cómo se le llama esta entidad? La cetoacidosis diabética. Tiene cetoacidosis diabética, exactamente. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Diabetes mellitus de tipo 1. Entonces, vamos a empezar. Muy bien. Entonces, chicos, cuando hablamos de diabetes mellitus de tipo 1, ¿qué tenemos que enfatizar? Punto número uno, es una enfermedad en donde bueno, forma parte del espectro de la diabetes mellitus. Recuerden que diabetes mellitus es el conjunto de enfermedades caracterizadas por hiperglucemia a causa de una falta de producción de insulina o de su señalización, ¿vale? En este caso, diabetes tipo 1 es debido a un origen autoinmune. Tú vas a tener que tu sistema inmune se activa contra las células beta del páncreas, ¿vale? Hablando de lo que nosotros tenemos que enfatizar en cada enfermedad, ¿cuál es el mecanismo de daño en diabetes mellitus tipo 1? No se te olvide porque esa la confunden un buen. Es hipersensibilidad de tipo 4 la que te va a estar causando este daño. Y normalmente, ¿a quién vas a ir a atacar? Tú vas a atacar a tus células beta
pancreáticas. ¿Vale? Esa es la causa. El antígeno diana es nuestra célula beta pancreática. Entonces generas una destrucción de los islotes pancreáticos y por lo tanto tienes nula producción de insulina. Ese es como el origen de todo esto. Ahora, normalmente para el diagnóstico de un paciente con diabetes mellitus se piden, bueno, debemos de tener la sospecha de diabetes. Recuerden que tenemos criterios definitorios de diabetes. Hoy vamos. Ya. Es que mi tutora me mandó un mensaje y a ella no le puedo contestar tarde. Ya. Entonces, el paciente debe de cumplir con criterios para decir que tiene diabetes. ¿Alguien recuerda? Esto lo vieron desde primero, pero ¿recuerda cuáles son los criterios definitorios de diabetes? ¿Eran las 4P? Esos son la clínica, pero clínicamente, no, bueno, como de laboratorio, nosotros debemos de tener criterios para decir este paciente tiene diabetes. Uno puede ir a la hemoglobina glucosilada. Muy bien, hemoglobina glucosilada. ¿Cuánto es para decir diabetes? Mayor a 6,5. ¿Vale? Segundo criterio, glucosa en ayunas. Recuerda que la toma de glucosa en ayunas debe de ser central, o sea, una toma de sangre, no puede ser capilar. ¿Cuánto es la glucosa en ayunas para decir que tiene diabetes? 126 miligramos sobre decilitro, ¿vale? Según yo, esto sí lo ven en IBC. Yo me acuerdo que, bueno, también yo tenía una doctora muy pesada, pero la quiero mucho porque me ayudó muchísimo en IBC y sí nos hacía aprendernos esto. No sé si eso es con todos o yo fui explotado, pero pues esto se lo tienen que aprender en toda la carrera. O sea, de verdad, es pregunta de, el primer día que vayan a rotar a un hospital y tengan un paciente diabético, eso es lo que les van a preguntar, ¿vale? Entonces, acuérdense de eso. Siguiente es una curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Le das al paciente una carga de 75 gramos de glucosa y le tomas, o sea, se la tomas al inicio y se la tomas a las 2 horas. Si tiene una glucosa mayor a 200 a las 2 horas, eso ya es un criterio de diagnóstico de, ¿cómo se llama? De diabetes. Y la última es una glucosa al azar. Si la tiene mayor a 200, también es criterio de diabetes. Solamente que esta se tiene que acompañar con la sintomatología clásica de la diabetes. ¿Vale? ¿Alguien me recuerda cuáles son las 4 P's de la diabetes, chicos? Poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Bien, eso es lo ahorita vemos la fisiopatología, nada más ahorita estoy como en dónde sospechar estos pacientes, ¿vale? Siguiente, esto es lo que te va a decir a ti, este paciente tiene diabetes, pero acuérdate que hay diferentes tipos. Normalmente diabetes de tipo 1, ¿a quién la vamos a sospechar? Número 1 va a ser en pacientes jóvenes. No es criterio, pero normalmente va a ser en jóvenes. ¿Por qué? Más o menos cuando el paciente tiene una destrucción del 90% de los acinos de las células beta del páncreas es cuando empiezan a tener esa sintomatología y empiezan desde muy niños. Entonces, más o menos como por la adolescencia ya empiezan a tener estos cuadros y ellos se enteran normalmente que son diabéticos porque debutan con una cetoacidosis diabética. Lo más común en diabetes tipo 1 es debutar con cetoacidosis diabética a diferencia de los de tipo 2, que los de tipo 2 se acuerdan normalmente con qué debutan, con estado hiperglucémico hiperosmolar, ¿vale? Ahorita vamos a ver por qué, pero tiene que ver con bioquímica. Entonces, niños son jóvenes, van a tener esa sintomatología y ¿qué le vas a pedir? Pues le vas a pedir anticuerpos, específicamente para decir que es diabetes de tipo 1, ¿vale? ¿Cuáles son los anticuerpos más asociados a diabetes tipo 1? Los fáciles son anticuerpos antiinsulina, que se llama anticuerpo IA2. Otros son el anticuerpo anti-islote. Otro es el anticuerpo antitransportador de zinc. Y este, chicos, este es el que les van a preguntar. Y si lo tienen mal, voy por ustedes. Porque, o sea, si te dicen cuál es el anticuerpo más asociado a, no sé, a diabetes tipo 1, pues piensa luego en un islote, en la insulina, ¿no? Bueno, pues ese no te lo van a poner. El que te van a poner, porque también este es el que más sensibilidad tiene para el diagnóstico, es el anticuerpo anti-descarboxilasa de ácido glutámico, ¿vale? Ese es el anticuerpo con mayor especificidad para el diagnóstico de diabetes, no se te olvide. Anti-GAT, antidescarboxilasa de ácido glutámico, no se te olvide, ¿vale? Entonces ya con esto tú puedes hacer el diagnóstico de que el paciente tiene diabetes de tipo 1. Hablando de la fisiopatología, ¿por qué ocurre esto? Como tú sabes, la insulina se secreta por la célula beta pancreática. Célula beta y secreta insulina. Esa insulina se une a su receptor. ¿Que su receptor, alguien recuerda qué tipo de receptor tiene el receptor de insulina? Bueno, también es pregunta de Tirosinas. tirosinas, exactamente. Exactamente. Y lo que va a hacer es activarme a diferentes vías. Esto gracias a la activación de una proteína llamada IRS, ¿vale? Y esta IRS pues te empieza a generar varios cambios. Uno de ellos es favorecer la activación o la inhibición de enzimas. Dos, favorece la expresión de un GLUT. ¿Cuál es el GLUT dependiente de insulina, chicos? Luz 4. Cuatro. ¿Y en dónde se expresa principalmente? Músculo hígado. A otro. Tejido adiposo.
Tejido adiposo, exactamente, músculo y tejido adiposo. ¿Por qué son importantes estos dos órganos? Porque pueden captar mucha glucosa y son los que principalmente van a llevar a cabo vías que tienen que ver con la regulación de la insulina. Entonces, si tú no tienes insulina, no vas a poder, número uno, captar glucosa. Y es aquí donde empieza el problema. Porque si tú recuerdas, la glucosa entra y empieza a ser aquí, glucosa. Imagínate que esto es la membrana de tu célula. Entonces, entra la glucosa. ¿Y qué vía es la que empieza a ser primero, chicos? Glucólisis. Glucólisis. ¿Cuál es el producto de la glucólisis? ¿Era piruvato? Piruvato, muy bien. Piruvato. Esto gracias a la glucólisis. Después de ese piruvato, como sabes, entra ¿a qué organelo? ¿A la mitocondria? A la mitocondria. Esto es un repaso rápido de bioquímica, ¿eh? Y esto se lo van a preguntar en su examen de fisio de este año. Pues sí, de este bloque, esto es lo que más viene. Entra a la mitocondria y ese piruvato ¿en qué se convierte? Acetil, coenzima A. Muy bien. Y es aquí donde empieza la cosa importante. ¿Por qué? En el caso del acetil-CoA, recuerda que su función, o sea, lo que lógicamente haría en estos casos es irse hacia ciclo de Krebs y después aquí obtienes equivalentes reductores que van a ir a cadena de transporte de electrones. Eso es como lo más lógico. Ahora, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque no tienes glucosa. Entonces, la insulina, una de las funciones que tiene es, uno, la captación de glucosa y dos, favorecer glucólisis, ¿vale? Los se recuerdan a través de tres enzimas, la glucosinasa, la fosfofructosinasa 3 y la piruvatosinasa. La fosfofructosinasa 2 y la piruvatosinasa. Y también favorece ciclo de Krebs, favorece que siga. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tú no tienes glucosa? Pues vas a empezar a utilizar cosas que no son glucosa, ¿vale? Primero te vas a ir con los lípidos. Los lípidos, principalmente ácidos grasos, lo que vas a hacer es que esos ácidos grasos los vas a degradar. Esto ocurre, acuérdense, en el hígado. Los degradas, bueno, en el hígado o en el músculo. Lo degradas, empiezas a cortar de dos en dos carboncitos para obtener acetil-CoA. ¿Cómo se llama esta vía? ¿Lipólisis? Lipólisis es degradación de triacilgliceroles en ácidos grasos, pero esta vía es ácido graso en acetil-CoA. Beta oxidación, ¿vale? Entonces se genera beta oxidación para generar acetil-CoA. Y entonces ese acetil-CoA que tú estás generando se va a empezar a acumular aquí en tu, pues en tu mitocondria. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Como no puede seguir el ciclo de Krebs, se empieza a acumular ese acetil-CoA. Y debido a que otros órganos no tienen glucosa, se empiezan a ir a otra vía. Esa vía es la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los tres cuerpos cetónicos que se generan, chicos? Aceto, acetato. Después ese acetato sale a la sangre, se descarboxila espontáneamente y genera acetona. Y el tercero es que ese acetato se oxida y genera beta hidroxi, se reduce, beta hidroxibutirato. De todos estos, el más importante o el más abundante en sangre va a ser el beta hidroxibutirato. Por esto es el que normalmente se mide. Les decía que no, o sea, no, bueno, no sé, aquí en México no tenemos esta prueba de medición de cetonas en sangre. Normalmente se miden en la orina, ¿vale? Entonces va a haber un aumento en las cetonas. ¿Cuál es el problema eh, sí, el problema de esto, de querer hacer cuerpos cetónicos? Que estos cuerpos cetónicos son ácidos. Entonces, a la hora de que tú tienes mayor cantidad de ácidos en sangre, pues esto va a hacer que tu pH disminuya. Y más porque lo que va a querer hacer el bicarbonato en sangre es neutralizar a esos ácidos. Por lo tanto, tienes una característica. Vas a tener una disminución del pH por la producción de ácidos, además de una disminución del bicarbonato. Y esto te va a generar una acidosis, específicamente metabólica, y específicamente como hay disminución de bicarbonato, se dice que es de anion gap elevado. ¿Vale? Esa es la característica. ¿Por qué se genera cetosis o por qué los pacientes que tienen diabetes de tipo 1 generan cetosis a diferencia de los de tipo 2, que lo pueden hacer, pero ya en un estado más crónico? Recuerda que lo que hace la insulina es inhibir la síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces, estos pacientes, como no tienen nada de insulina, porque pues, no producen, entran en cetosis, ¿vale? Entonces, esa es la característica. A diferencia de los de tipo 2, que ellos sí pueden, o sea, sí pueden estimular otras vías, no van a estimular cetosis porque sí tienen insulina, y normalmente lo que hacen es llenarse de glucosa en sangre, y pues eso te genera el estado hiperglucémico hiperosmolar, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa o por qué tenemos las manifestaciones clínicas en la diabetes? Número uno, se caracteriza porque hay una hiperglucemia. Esto debido a que no está entrando la glucosa a la célula, ¿vale? Recuerda que la glucosa es un metabolito osmóticamente activo. Entonces nosotros vamos a tener mucha glucosa en sangre. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer dos cosas. Número uno, que aumente la osmolaridad sanguínea, ¿vale? Recuerda que la osmolaridad sanguínea normalmente va de 270 a 290 miliosmoles por litro. En este caso va a aumentar. Y dos, vas a tener deshidratación, porque entonces tu sangre va a empezar a jalar agua de los tejidos, ¿vale? Por eso estás deshidratado, ¿vale? Cosa que tenía nuestro paciente. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel de hipotálamo? Este aumento en la osmolaridad se detecta a nivel de hipotálamo y esto va a dar la señal de nosotros querer tomar agua. Sed, polidipsia.
¿Por qué? Porque tu cerebro dice, yo estoy súper concentrado, le voy a decir a este individuo, toma agua para diluir un poquito más. Entonces, esa es la característica, el porqué de la polidipsia, por un aumento en la osmolaridad, ¿vale? ¿Qué más? Normalmente, recuerda que la glucosa que nosotros filtramos a nivel del glomérulo, o sea, vámonos ahora a la parte renal, aquí está, me está quedando horrible, yo lo sé, una disculpa, aquí. Entonces, imagínate es la primera porción de la nefrona. La glucosa que se va hacia la orina primaria, o sea, hacia este espacio urinario, ¿se va toda hacia la orina, chicos, o qué le hacemos? ¿Cómo? O sea, esta glucosa, tú aquí filtraste en tu corpúsculo renal, se va la glucosa para acá. ¿Esa glucosa se va directamente hacia la orina o le hacemos algo? Ah, no, Se es reabsorbe, ¿no? Se reabsorbe, exactamente. ¿Cuál es el transportador que reabsorbe glucosa y a qué nivel de la nefrona? en el túbulo contorneo proximal, es un SGLT2. SGLT2. Entonces, lo que va a hacer el SGLT2 normalmente es agarrar la glucosa que está aquí y pasarla de nuevo hacia la sangre, ¿vale? Cuando tú tienes una glucemia alta, estos transportadores se saturan y entonces, pues ya no puede transportar más glucosa de túbulo hacia sangre. Y entonces, ahora sí tú vas a tener glucosa en la orina. A eso se le llama glucosuria, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? De nuevo, la glucosa jala agua. Entonces, así como vas tirando glucosa en la orina, vas a tirar más agua por la orina. Por lo tanto, vas a favorecer la poliuria por la saturación de los transportadores SGLT2. Y también va a contribuir a la deshidratación de estos pacientes, ¿vale? ¿Dudas de por qué hay polidipsia y por qué hay poliuria? No, Va. Porque hay polifagia, por esto que te acabo de decir. Al no entrar la célula, más bien, al no entrar la glucosa en la célula, esto va a generar que tu cuerpo active otras vías metabólicas para favorecer pues el metabolismo, ¿vale? Entonces esto va a dar una señal de que, oye, no has comido a pesar de que tengas la glucosa altísima, porque pues no la puedes usar. Entonces eso da la polifagia, que tengan hambre, pero también genera pérdida de peso. ¿Por qué? Porque a la hora de que no puedes ocupar la glucosa, vas a activar otras vías, como por ejemplo, gluconeogénesis. La gluconeogénesis, recuerda, es la síntesis de glucosa a partir de cosas que no son carbohidratos. Por ejemplo, principalmente lípidos, a la hora de que haces beta oxidación y generas acetil-CoA. Y la otra es aminoácidos. Recuerda que tenemos diferentes tipos de aminoácidos, gluconeogénicos, cetogénicos, glucocetogénicos, ¿no? Entonces puedes degradar aminoácidos y el esqueleto de carbono se puede ir hacia gluconeogénesis al reabastecer el ciclo de Krebs, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? A la hora de que tú estás estimulando beta oxidación, pues vas a perder tejido adiposo, ¿vale? Entonces va a bajar el tejido adiposo. Y número dos, a la hora de que degradas aminoácidos, que esto es lo importante, vas a tener que degradar proteínas, por lo tanto pierdes masa muscular. Recuerden que un efecto que tiene la insulina en el músculo es evitar la degradación de aminoácidos. Entonces, a la hora de no actuar la insulina, pues empiezas a perder masa muscular, ¿vale? Y es por eso que tus pacientes pierden peso, ¿vale? ¿Dudas, preguntas de la fisiopatología de la diabetes? O sea, saben que esto es más complejo. Ahorita me estoy enfocando en diabetes tipo 1. En tipo 2, pues ahí hacemos énfasis en la resistencia a la insulina, que tiene que ver con esto. Pero de tipo 1, ¿dudas? no. Va. Entonces, solo rápidamente, bueno, estos son los datos que tiene también. Recordar, páncreas exócrino, recuerden que el páncreas pues, se divide en dos partes, un páncreas exócrino, que esto es la parte de enzimas digestivas, endocrino, pues parte de hormonas, ¿vale? Específicamente aquí tenemos a la célula beta, que recuerden que normalmente está en el centro del islote pancreático, a diferencia de la alfa, que está en la parte periférica. ¿Qué es lo que va a hacer la insulina? Pues recuerden que es hipoglucemiante, porque uno, favorece la captura y que esto se vaya hacia la generación de reservas como glucógeno, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Que se genere glucogénesis o glucogenogénesis, como quieran llamarle, lipogénesis, la síntesis de ácido, tanto de triacilgliceroles como de otros lípidos de membrana y la síntesis de proteínas. Si tú tienes diabetes mellitus tipo 1, recuerden, hipersensibilidad de tipo 4 y es por destrucción de la célula beta, ¿vale? ¿Cuáles son los anticuerpos más asociados? Estos de acá, de todos estos no se te puede olvidar, antidescarboxilasa de ácido glutámico, anti-GAT, ¿vale? Siempre se los ponen. Eh, y ya, eso es lo que principalmente se genera. Ahora, en cuanto a cosas asociadas, pues tenemos igual HLA, que recuerden que aumenta la susceptibilidad, no que lo vas a tener, aumenta la susceptibilidad, y también se han asociado algunas infecciones durante la infancia para tenerlo. Uno de ellos son infecciones por enterovirus, como por ejemplo Coxsackie, y justamente se ha visto que estos pacientes que tienen diabetes, muchos desarrollan o tienen inmunidad de memoria contra Coxsackie por una previa infección, ¿vale? Entonces, rápidamente, al no haber insulina, pues no entra la glucosa. Esto es básicamente lo que les contaba. Hay hiperglucemia. Esto favorece que empiece el metabolismo lipídico y el metabolismo proteico. Hablando del metabolismo lipídico, pues te hace más susceptible a la generación de cetogénesis y por lo tanto genera una acidosis metabólica anión GABA elevado, ¿vale? Esas son las características. Y el metabolismo proteico, pues recuerden que también favorece la pérdida de peso. Ahora, al haber hiperglucemia, pues dijimos, hay un estado de hiperosmolaridad que favorece la polidipsia y además de hay una saturación de los SGLT, que lo que hace es que haya glucosuria y esa glucosuria conlleve a poliuria, ¿vale? ¿No? De ahí que uno de los tratamientos, y de hecho eso es como como lo más alabado en tratamiento de diabetes y también para prevenir comorbilidades renales y cardíacas, son los anti-SGLT2, ¿vale? ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llaman los anti-SGLT2?
ahorita me acuerdo. Los anti-SGLT2 son como lo que se prefiere en estos pacientes porque, pues a la hora de que bloqueas el receptor, evitas que lo poco que se, bueno, lo normal que se reabsorbe no se reabsorbe y vaya todo hacia la orina, pero también tienen problemas porque los hacen más propensos a tener infecciones de vías urinarias porque hay glucosa en orina y eso lo metabolizan las bacterias y hace que crezcan, ¿no? Bien. Entonces, empaglifosina, ya me acordé, empaglifosina es como el... ¡Oh! Alguien sacó la puerta, es fuerte. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Así, esas son las características de diabetes de tipo 1. Ahora, aquí nada más les digo como una diferencia entre cetoacidosis y estado hiperglucémico hiperosmolar. Les decía que este estado es normalmente más común en diabetes tipo 2, este de aquí es en diabetes tipo 1. La diferencia clave es que los de estado hiperglucémico hiperosmolar no generan acidosis, los de cetoacidosis sí, esa es la primera. Además de que los de estado hiperglucémico hiperosmolar tienen mayor hiperglucemia que los que tienen cetoacidosis. Y otras cosas, eso ya lo van a ver cuando lleguen a urgencias. Tratamiento de estos pacientes, uy, el tratamiento de estos pacientes, insulina. Ese es como pues lo que se les da porque no lo producen. Nada más como un dato, ¿cómo se calcula la insulina? Tú calculas la dosis diaria que debe de tener el paciente. Normalmente esto es lo que recomiendan las guías, del punto 4 a punto 5 por kilo. Entonces imagínate, tú tienes una persona que pesa, no sé, 70 kilos. Entonces, vamos a ver, 70, vamos a calculársela a punto 4, le tocarían 28 unidades al día, ¿vale? Ahora, recuerden que esto no sé si ya lo vieron en farma, pero hay diferentes tipos de insulina dependiendo de la acción. Hay insulina de acción rápida, de acción intermedia y de acción prolongada. ¿Cómo le vas a dar? La basal siempre va a ser con una insulina de acción larga, ¿vale? Por ejemplo, glargina, sí, principalmente glargina, esa es la que más se le da. Entonces, de tus 28 unidades, el 40%, o sea, por punto 4, 11,2 unidades se las va a poner de glargina en las noches, ¿vale? Y el resto las va a dividir en las comidas, ¿vale? Va a ser antes de cada comida, 15 minutos antes. Para eso se les pone insulina de acción intermedia, perdón, de acción rápida, que puede ser la Lispro, normalmente es la que se pone, ¿vale? Entonces, este esquema se llama esquema basal-bolo, ¿vale? Basal porque deben de producir insulina todo el tiempo, puede ser una dosis de glargina o se ponen dos dosis de NPH, que esta es más barata, una en la mañana, una en la noche, una en la noche, y pues ya con eso tienen como su dosis basal, y antes de la comida pues se ponen una de acción rápida, ¿vale? Así es como se calcula la insulina. Por si, digo, ahorita todavía están muy chiquitos como para hacer ajustes de insulina, pero ya cuando pues sean niños más grandes, pues ya si alguno de sus familiares tiene o utiliza diabetes, bueno, tiene diabetes tipo 1, porque en la tipo 2 normalmente se dan esquemas bolo, o sea, antes de las comidas, no tanto basales, pues ya se las pueden ajustar, ¿vale? Pero ahorita están chiquitos todavía. Y ya, dudas, preguntas de diabetes tipo 1, chicos, manifestaciones, antígenos, mecanismo de daño. Vamos con el caso 3, que es Carolina. Esta está rápida. Carolina, chicos, es una paciente de 62 años que llega a consulta porque tiene debilidad, ¿vale? Pero esa debilidad empeora durante el día. O sea, al inicio está bien, pero conforme va pasando las horas, pues dice que pues como que se cansa más, tiene menos fuerza, ¿vale? Dice que tiene dificultad para hablar. O sea, como que de hecho, tú la estás viendo en tu consultorio, te está contando y de repente empieza a hablar más lento. Porque como que le pesan o sea, como que no puede hablar bien, como que se cansa. Está hablando muy bien y de repente va bajando la velocidad. Eso es una característica. Dos, ¿qué le ven? como parálisis. No tanto parálisis, pero algo. ¿Cómo se le llama este signo? ¿O cómo se llama a esto que tiene aquí? O bueno, Tos vertebral. exactamente, no tiene una tosis, o sea, como que el párpado lo tiene caído. Este está bien, vean, y este de acá no. Tiene problemas para masticar, para tragar, y también tiene disnea, ¿vale? Entonces, está grave. Con que te diga esto, pues ya se asocia a que tiene una gravedad su enfermedad, ¿vale? Ahora, le hacen esta prueba de, ¿cómo se llama? Esta prueba de hielo, o sea, vean, esto de aquí, o sea, aquí está su tosis, o sea, tiene como el párpado caído, le ponen como una bolsita con hielo frío, se esperan ahí un ratito y de repente se lo quitan y ya puede abrir bien los ojos, ¿vale? Pero termina la consulta y de nuevo se le vuelve a caer, ¿vale? Tú, porque tomas, bueno, no, es que esto no es de inmunología, pero porque te aplicaste y sabes cuál es la relación que tiene su enfermedad o lo que tú estás sospechando con cáncer, pues le pides una tomografía. Y a la hora de que le haces la tomografía, pues vean, se le ve esta masota en el mediastino. Eso es una masa del timo, tiene un timoma, ¿vale? Entonces, eso es lo que tiene Carolina. ¿Cuál es la enfermedad que tiene Carolina? Se llama miastenia gravis, ¿vale? La miastenia gravis, chicos, es una enfermedad autoinmune en donde se producen anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, ¿vale? Recuerden que la acetilcolina es el neurotransmisor que se libera a nivel de la placa motora. Entonces, estos anticuerpos lo que hacen es ir, llegar y bloquear, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver que esto es una hipersensibilidad de tipo 2, regulación funcional, bueno, alteración funcional de tipo inhibitoria, ¿vale? Ese es el nombre completo del mecanismo de daño. Tipo 2, alteración funcional inhibitoria, ¿vale? ¿Y cuál es el antígeno diana? Los receptores de acetilcolina, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La acetilcolina no se va a poder unir a los receptores y por lo tanto va a generar una parálisis. ¿Qué tipo de parálisis, chicos? Acuérdense que hay dos tipos de parálisis. Una porque no se contrae y otra porque se contrae de manera sostenida. En este caso, ¿cuál sería? Flácida. Exactamente, es una parálisis flácida, porque la acetilcolina no va a llegar a su receptor, no va a estimular la entrada de sodio, no va a favorecer la despolarización y por lo tanto no va a favorecer la contracción muscular. Entonces, eso se le llama flácida, cuando no se puede contraer. Si es porque se está contrayendo mucho y sostenido, eso se le llama espástica, ¿vale? Pero esto es flácida. Entonces, esa es la característica que tiene. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a estos pacientes? Uno, se les dan inmunosupresores. ¿Para qué? Pues para evitar la producción de anticuerpos. Entonces, tienen un tratamiento inmunosupresor, pero también se les pueden dar inhibidores de acetilcolinesterasa. ¿Qué es lo que hace la acetilcolinesterasa, chicos? Degrada la acetilcolina
colina y acetil-CoA. Exactamente. Entonces, lo que hace al inhibir a la acetilcolinesterasa es impedir que se degrade la acetilcolina y haya más en esta placa motora para que compitan, o sea, más probable que se unan en lugar del anticuerpo y entonces, pues, disminuya las manifestaciones, ¿vale? Esa es miastenia gravis. ¿Qué caso clínico les van a poner o qué característica les ponen? Esto que les acabo de dar, ¿vale? Es un paciente que tiene debilidad, ¿vale? Esa debilidad es progresiva a lo largo del día. En el caso de la disnea es por afectación a músculos de la respiración, como el diafragma, y que, no creo que te pongan esto del hielo, pero eso es una característica que tienen los pacientes, les pones hielo y se levantan, porque pues inhibe la respuesta a ese nivel. Eso tiene debilidad es muy importante, y pues lo más probable es miastenia gravis, ¿vale? No se metan en eso. ¿Dudas de esto, chicos? ¿No? Bueno, aquí nada más como pequeña correlación clínica, los pacientes que tienen miastenia gravis se relaciona con la incidencia de timomas. ¿Cuál ese es el tumor más asociado con miastenia gravis? Un timoma. Por eso aquí le hicieron una tomografía, para ver que no tengo timoma. Siguiente, Pablito. Vamos con nuestro cuarto caso. Pablo, chicos, es un paciente de 36 años que llega a urgencias porque tiene hemoptisis, o sea, está vomitando sangre y disnea de bajos esfuerzos. A la exploración, pues tienes estertores. Los estertores, o sea, cuando tú escuchas el pulmón, como que, o sea, imagínense que tienen un vaso con agua y le soplan, hacen burbujitas. Así suenan los estertores, ¿vale? Eh, y además tiene aumentos de ruidos pulmonares, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que pues hay algo ocupando los alvéolos que favorece la transmisión del sonido, ¿vale? Eso significa. Y además, normalmente cuando tú percutes, se debe de escuchar como claro, o sea, porque hay aire adentro del pulmón. Cuando se escucha mate, o sea, como si tú pegaras así en la mesa, le haces así, eso se llama mate, es porque hay algo ocupando el alvéolo y entonces, pues por eso suena como que hay algo ocupado, ¿vale? Eso se llama mate. Y ahora, le hacen una radiografía y encuentran estos infiltrados, vean, tienen estos infiltrados en vidrio despulido, ¿vale? ¿Qué más? Además, te ha dicho que ha estado orinando sangre, ¿vale? Por lo tanto, le haces un sedimento urinario y vean, tiene cilindros, estos se les llaman cilindros, porque como cilindros globulares, o sea, son eritrocitos que están ahí en la sangre y forman cilindros a la hora de que pasan por la barrera, ¿vale? Normalmente esto no tiene que pasar porque recuerda que los eritrocitos no se van por la orina, ¿vale? Y vean, le hacen un frotis y vean qué tiene. ¿Cómo se llaman estas células que están aquí, chicos? O bueno, ¿cómo se llama a esta forma de eritrocitos que ven aquí? Acantocitos, ¿vale? Son eritrocitos que fueron lesionados porque hubo ahí un problemita, ¿vale? ¿Qué más tiene? Tiene proteinuria, pero no está en rangos nefróticos, o sea, tiene menos de 3.5. Hipertensión arterial, tiene 140, 100. Un edema, sí tiene edema moderado y tiene aumento en los niveles de azoados, ¿vale? O de urea. ¿Qué es lo que tiene nuestro paciente? Bueno, pues recordando un poquito sus clases de histo, recuerden que nosotros tenemos la proteína más abundante del cuerpo, es la colágena. Esta colágena es una de los principales componentes del tejido conectivo y está formada por estos monómeros de una triple hélice, ¿vale? Esta triple hélice dextrógira es lo que conforma esta cadena llamada tropocolágena. Nosotros tenemos muchos tipos de colágena, dependiendo de qué tipo tengamos, pues es donde se encuentra bueno, tiene una localización diferente, ¿no? La 1 recuerden que es del hueso, de los tendones, la piel, la 2 cartílago, la 3 es la que forma fibras reticulares, y aquí nada más quiero enfatizar en algo, que es la 4, ¿vale? Porque recuerden que la 4 se encuentra en la lámina basal de los epitelios. Todos los epitelios tienen una membrana basal. Esa membrana basal tiene una lámina reticular y una lámina basal, ¿no? Y en la lámina basal es donde se encuentra la colágena de tipo 4. ¿Por qué estoy diciéndote tanto de estas cosas? Bueno, esto es lo que les decía. Vean, lámina basal, lámina reticular, ¿vale? Esto en conjunto forma la membrana basal y aquí es donde tenemos a la colágena de tipo 4, ¿vale? Ahora, existe una enfermedad llamada enfermedad antimembrana basal glomerular o síndrome de Good-Pastor. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome de Good-Pastor? Tú tienes una hipersensibilidad de tipo 2, de tipo inflamatorio. Y esto se da porque tú generas anticuerpos dirigidos contra la cadena alfa de la colágena de tipo 4, ¿vale? ¿Esto qué va a ocasionar? Como tú estás atacando la colágena tipo 4 y sitios donde haya colágena de tipo 4 se van a inflamar, todos los sitios que tengan una membrana basal gruesa principalmente van a ser los que tengan afectación. Entonces, uno de ellos es el riñón. Recuerda que el riñón tiene su membrana basal glomerular, que forma parte del aparato de filtración glomerular, ¿vale? Y la otra es a nivel de las barreras, por ejemplo, la barrera hematogaseosa. Otra puede ser la barrera hematotesticular, la barrera hematotímica, la barrera hematoencefálica, ¿vale? Esos sitios se pueden empezar a afectar. Los dos más característicos son el riñón y el pulmón, ¿vale? ¿Y esto qué trae como consecuencia? Bueno, pues trae como consecuencia que se generen estos anticuerpos. Deje nada más empiezo a rayar. Um, Se generen estos anticuerpos contra la membrana basal, o sea, contra esta parte de aquí, y este riñón se inflame, ¿vale? En un segundo. Vale. ¿Qué pasa entonces con estos pacientes? Van a tener algo llamado síndrome nefrítico, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en el síndrome nefrítico? Tu riñón se inflama y esto trae varias características. Una de ellas es que empiezan a tirar proteínas por la orina. ¿Por qué? Porque se afecta esta carga a nivel de la membrana basal glomerular. Tiran proteínas, pero no tanta como otra entidad que se llama síndrome nefrótico. En el síndrome nefrítico se dice que tienen proteinuria, pero menor a 3.5. Si tienen más de 3.5 se llama rango nefrótico y eso ya es más de un síndrome nefrótico, ¿vale? Además, se caracterizan por tener hipertensión,
tener un ligero edema. Normalmente el edema es más característico en el, ¿cómo se llama? En el nefrótico, pero aquí pueden tener un ligero edema. Y además tienen niveles aumentados de urea. Como va a disminuir la tasa de filtración glomerular, la urea se queda en sangre y entonces eso genera acumulación de ASO2 y puede generarte un síndrome urémico, ¿vale? Que es lo que tiene nuestro paciente. Ahora, debido a esto, a que hay una inflamación aquí, se empiezan a ir cosas que no se tienen que ir, como por ejemplo los eritrocitos. Por esto estos pacientes tienen hematuria, ¿vale? Esto debido a la afectación del corpúsculo renal. Pero en el caso del riñón, digo, del pulmón, pues se afecta tu barrera hematogaseosa. Y entonces los eritrocitos, al inflamarse este sitio, se empiezan a fugar hacia el espacio alveolar, lo cual trae como consecuencia que tú empieces a vomitar sangre, hemoptisis, ¿vale? Características clave entonces de un síndrome de Good-Pastor. Número 1, vas a tener hipersensibilidad de tipo 2, de tipo inflamatoria, contra la colágena de tipo 4, ¿vale? Punto número 2, características generales, lesión renal, a esto se le llama glomerulonefritis rápidamente progresiva, y además vas a tener hemorragia alveolar. Siempre te van a poner ese caso. Paciente que tiene lesión renal, que no ha orinado, porque tiene lesión renal, y además viene vomitando sangre, ¿vale? Esa es la característica. ¿Dudas del síndrome de Good-Pastor, chicos? No, Álvaro, ¿puedes volver a repetirlo, por favor? ¿Qué parte? ¿Esto? Ajá, las características del síndrome. Ah, del síndrome nefrítico, ya. Síndrome nefrítico, pues se caracteriza por esto que acabo de decir. Uno, tienes una lesión renal, por lo tanto, la característica de la lesión renal es que hay una disminución en la tasa de filtración glomerular y tu paciente tiene oliguria, no va a estar orinando, ¿vale? Número 2, se caracterizan por proteinuria en rangos no nefróticos, o sea, menos de 3.5 miligramos. Hipertensión, edema y hematuria. Estas son las claves de un síndrome nefrítico. Bien, eso es lo que tiene. Eh, y ya, ¿dudas? Gracias, ¿no? Nada, perfecto. Esto de aquí es una... ¿Qué técnica es esta? ¿es de fluorescencia? Es una inmunofluorescencia contra IgG. Aquí lo que estamos identificando son depósitos de IgG y vean cómo se deposita específicamente en la membrana basal, ¿vale? Cuando lo ves con HISB, esto se ve todo inflamado. Vean, de hecho hay un infiltrado de células por la inflamación que se tiene, ¿vale? Esto es un síndrome nefrítico. Tratamiento, uno, es inmunosupresión. Justamente lo que le damos es, pues, suprimir al sistema inmune con diferentes inmunosupresores. Eso lo vamos a ver en el tema de rechazo, no se preocupen. Pero lo que haces es apagar el sistema inmune. Le puedes dar esteroides, les puedes dar antimetabolitos, les puedes dar inmunoterapia, como por ejemplo rituximab. El rituximab se puede dar mucho, pero cuando, o sea, cuando tú ya le das biológico a una persona es porque ya no jaló con lo demás. Entonces, uno es rituximab. O la otra es hacer una plasmaféresis. Lo que haces es como hacer una especie de hemodiálisis, pero lo que haces es quitarle los anticuerpos que tienen en sangre, ¿vale? Normalmente esta es la última opción. Y ya. ¿Dudas, preguntas de esto? Vale. Vámonos con Rocío para irnos a un descanso. Creo que este es nuestro último caso, si no me equivoco. Ah, no es cierto. Bueno, último caso porque todavía nos faltan otras dos enfermedades. Rocío. Rocío, chicos, es una paciente de 24 años de edad que llega a consulta porque tiene debilidad, mareo, irritabilidad, está taquicárdica, tiene problemas para respirar, tiene disnea de moderados esfuerzos, ha estado perdiendo peso, tiene parestesias, o sea, como que de repente siente que le hormiguean las piernas, le hormiguean los brazos, ¿vale? Ataxia, ha tenido problemas para estar caminando, como que no puede coordinar bien. Y tú la ves y tiene esto llamado glositis y queilitis angular. Glositis es la inflamación de la lengua, esto que se le ve aquí, y keilitis angular es aquí como en el surco de los labios, tiene inflamado. Esto se llama keilitis angular, ¿vale? Eso es lo que tiene nuestra querida Rocío. Si a ti te llega una persona, o que haces, todos lo hemos escuchado, pero si te llega una persona que tiene problemas para, o sea, que tiene disnea, se cansa mucho, se para y se marea luego, ¿qué dices que tiene? Anemia. Anemia, ¿no? Es lo normal. Bueno, pues esto que les acabo de decir es el cuadro clásico de, bueno, hasta aquí, hasta donde dice pérdida de peso, parestesias, ataxia, eso ya no, pero esto que está aquí arriba es un cuadro característico de un síndrome anémico, ¿vale? ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia? Deficiencia de hierro, ¿vale? Pero pues vamos a ver que ella tiene algunas cosas que no concuerdan con una anemia típica. Esta inflamación, estas parestesias, ataxia, como que eso no va, ¿vale? Ya tomaron esto. Entonces ya me saben interpretar, más si tomaron Glucosamine, pero ya saben interpretar una biometría hemática. Hemoglobina de 11, ¿bien o mal? Está baja. Está baja, entonces ya cumple con el criterio para anemia. Volumen corpuscular medio de 120, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué te indica el volumen corpuscular medio, chicos? El tamaño de tus eritrocitos. ¿Cómo están? ¿Grandes o pequeños? Están grandes, ¿no? Están grandotes. Tiene una hemoglobina corpuscular media de 30. Una amplitud de distribución eritrocitaria elevada de 17. ¿Qué te indica esto? Ahorita lo vemos. Tiene, no nada más, ojo, no nada más tiene anemia, también tiene leucopenia y trombocitopenia, ¿vale? Leucopenia, ¿con cuánto lo dices que es? Menor a 4000. Menor de 5, o sea, 4000 ya es leucopenia. Menor de 5000 ya es leucopenia. ¿Y trombocitopenia a partir de cuánto es? ¿Menor de cuánto? Menor de 150.000, ¿vale? Tiene reticulocitos en punto 5. Ahorita vamos a recordar para qué sirven los reticulocitos. Y además le hacen un frotis y vean cómo los neutrófilos están hipersegmentados. Recuerden que normalmente un neutrófilo tiene menos de 5 lóbulos. Si tiene más, eso te indica de algunas patologías, ¿vale? Entonces está hipersegmentado. Recordemos el bonito tema de sangre. Recuerden que en la biometría hemática tenemos diferentes parámetros, ¿vale? Uno de ellos es el hematocrito, que es el porcentaje de eritrocitos en sangre, y este que me interesa más es la hemoglobina, ¿vale? La hemoglobina es, recuerden, la proteína que ayuda a fijar el oxígeno y transportarlo. Va a variar dependiendo en el sexo masculino del sexo femenino. Para fines didácticos, hemoglobina menor a 12, eso ya es anemia, ¿vale? Seas hombre, seas mujer, eso ya es anemia.
tenemos otro parámetro que es el volumen corpuscular medio, que justo como me dijo Irving, te indica qué tan grande está tu eritrocito. Va de 80 a 100. Si es menos de 80, se dice que eso es microcítico, o sea, tienes unos eritrocitos muy pequeños, y si tienes más de 100, pues eso es macrocítico, ¿vale? Cuando tú en un frotis ves eritrocitos y ves que hay eritrocitos pequeños y eritrocitos grandes, a eso se le llama anisiocitosis, ¿vale? Pero para eso necesitas tener un microscopio. Obviamente eso pues no lo vas a poder hacer siempre. Entonces, en la biometría hemática hay un parámetro muy similar que me ayuda a ver si hay alteraciones o hay variedad en el tamaño de tus eritrocitos, y esa es la amplitud de distribución eritrocitaria, que te dice qué tan diferentes son tus eritrocitos entre ellos. Lo normal es que vaya de 11 a 15. Si tienen un porcentaje mayor, quiere decir que hay mucha diferencia entre ellos, ¿vale? O sea, tienes eritrocitos muy grandotes y eritrocitos muy pequeños. Entonces, eso sería como es como verlo en el microscopio sin verlo. Te apoyas de la amplitud de distribución eritrocitaria. Nuestro paciente, ¿cómo se llama? Rocío tenía una característica y es que tenía la amplitud en 17, la tiene aumentada. Entonces tiene eritrocitos grandotes y eritrocitos chiquitos, ¿vale? Y por último, la hemoglobina corpuscular, pues recuerden que esto te indica qué tanta hemoglobina tiene tu eritrocito. Si tiene, lo normal es que vaya de 27 a 34. Si tiene menos de 27, se le llama hipocrómica. Tu eritrocito va a estar pálido porque no tiene hemoglobina, ¿vale? No existen las hipercrómicas porque hay un límite máximo siempre, ¿vale? Entonces eso no existe. Y hablando de los reticulocitos, pues recuerden que son células precursoras del eritrocito, que justamente lo normal es que vayan del 1 al 2% en sangre, eso es lo normal, ¿vale? Si se elevan o disminuyen, eso nos ayuda a abordar una anemia, ¿vale? Entonces, vamos con esto. Como tal, la anemia, chicos, se define como una disminución de hemoglobina en sangre. ¿Por qué puedes disminuir la hemoglobina en sangre? Porque aquí en lugar de descripción es destrucción. Porque estás destruyendo células, tienes una anemia hemolítica, por ejemplo, porque no la estás produciendo, porque tu médula no está trabajando, o porque estás sangrando, ¿vale? Esas son como grandes causas de anemia. Para saber esto, nosotros dividimos a la anemia en dos tipos, en regenerativas y en arregenerativas. ¿Cuál es la diferencia? Una anemia regenerativa es aquella en donde tu médula sí está trabajando. Entonces tú sí estás produciendo bien tu sangre, pero hay algo afuera que no te está dejando que esa sangre se mantenga, porque la estás destruyendo o porque estás sangrando, por ejemplo. Entonces a eso se les llama regenerativas. Ya las anemias, bueno, aquí pueden ser por pérdida, les digo hemolíticas, ya las hemolíticas se subclasifican. Cuando lleguen a hemato van a disfrutar mucho este tema. Y las arregenerativas es porque tu médula no está funcionando bien. Ya sea porque tienes insuficiencia medular, no tienes como buena cantidad de tejido hematopoyético que te genere células, eso se le llama insuficiencia medular, o porque no tienes los estímulos o recursos necesarios para producir células. Por ejemplo, vitaminas, hierro, ¿vale? O hay algún problema metabólico, por ejemplo, no produces, tienes insuficiencia renal, no tienes eritropoyetina y por lo tanto no vas a estimular a tu médula. Entonces, eso se le llaman arregenerativas, ¿vale? Entonces, estas son algunas causas de deficiencias que te pueden dar estas anemias, ¿vale? Ahora, ¿cómo tú vas a saber que un paciente... Bueno, hasta ahorita, ¿dudas de esto, chicos? ¿Cómo vas a saber si un paciente sí le está sirviendo la médula o no? A partir de los reticulocitos. Esa es la importancia, ¿vale? Si tu paciente tiene más del 2% de reticulocitos, quiere decir entonces que sí estás produciendo células, porque de hecho hasta tienes reticulocitos en sangre. Pero si tienes bajos los reticulocitos, quiere decir entonces que tu médula no está funcionando. Entonces, más del 2% de reticulocitos te dice que es regenerativa. Menos del 1% es arregenerativa, ¿vale? Así se aborda una anemia. Obviamente lo tienes que corregir. A esto se saca, esto se le llama reticulocitos corregidos. Simplemente multiplicas el porcentaje de reticulocitos que te aparece en la biometría hemática por el hematocrito del paciente y lo divides entre el hematocrito normal, ¿vale? Y ya dependiendo qué te salga, pues ya dices si es regenerativa o regenerativa, ¿vale? Ahora, después te vas a ir al volumen corpuscular medio. Ya que sabes que es regenerativa o regenerativa, vas a ver de qué tamaño están tus eritrocitos. Si están muy chiquitos, pues estas son algunas de las causas más frecuentes. En este caso, la causa más frecuente de anemia microcítica es la anemia por deficiencia de hierro, ¿vale? En nuestro caso, Rocío tenía unas células muy grandotas. Cuando la célula es grandota, se le llaman anemias megaloblásticas porque tiene células grandotas. Y la causa más común de anemia megaloblástica es deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12, ¿vale? Esa es la característica. Ahora, ¿dudas de cómo se aborda en general una anemia? Acuérdense, primero ves hemoglobina, después ves si es regenerativa o regenerativa y después ves la causa a partir del volumen corpuscular medio. ¿Dudas de eso? No. Va. ¿Cómo se absorbe la vitamina B12, chicos? ¿O qué necesita para absorberse? ¿Recuerdan? Recuerdo que le ayudaba a las hormonas de la paratiroides. No. ¿Le ayuda? No le ayuda a la paratiroides, pero sí le ayuda, ¿vale? Estás bien ahí. Vamos a verlo. Recordando un poquito igual de esto, recuerden que en el estómago tenemos pues a las glándulas gástricas y estas glándulas gástricas pues tienen diferentes células. Una de ellas son las células parietales. ¿Qué producen las células parietales? El factor intrínseco y el ácido clorhídrico, ¿vale? Este factor intrínseco es el que a mí en esto como que no lo pelabas tanto porque lo importante de ella era que produce el ácido clorhídrico, pero aquí sí vamos a ver que tiene una importancia. Este factor intrínseco, fíjense bien. Cuando tú consumes vitamina B12, que esta viene de las carnes, rojas principalmente, a la hora de que entra a tu boca, se puede degradar. Entonces, en la boca, las glándulas salivales producen esta proteína llamada aptocorrina, que se une y la protege de que las amilasas y lipasas y enzimas degradantes la degraden, ¿vale? Entonces, la protege. Después pasa al estómago. En el estómago, esta aptocorrina se inactiva, pero se une el factor intrínseco. Entonces, ahora el factor intrínseco protege a tu vitamina B12. Y a nivel del ileón, el factor intrínseco se une a su receptor y permite la absorción de la vitamina B12. Esa es la función del factor intrínseco. Proteger y favorecer la absorción de la vitamina B12. ¿Por qué es importante la vitamina B12? Porque recuerden que está involucrada en la síntesis de bases nitrogenadas, tanto de purinas como de pirimidinas, ¿vale? Al igual que el ácido fólico. Nada más que esta tiene una
función extra que es la mielinización del sistema nervioso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta bueno, sí, ¿qué es lo que pasa en las anemias megaloblásticas? Tú tienes una deficiencia de B12 o de ácido fólico. Entonces, este de aquí es tu célula de la sangre. Esta célula de la sangre se tiene que dividir normalmente en dos células iguales, ¿no? Eso es lo que pasa. Cuando tienes deficiencia de B12, tienes a tu célula, pero esta célula no se puede dividir bien porque no sintetiza correctamente material genético. Entonces te genera una célula bien chiquita y una célula grandota, ¿vale? Como te genera células grandotas, a esto se le llaman anemias megaloblásticas, porque tienes células grandes que no se dividieron adecuadamente. ¿Qué le pasa a los neutrófilos? Los neutrófilos no se dividen, bueno, a la hora de que se van diferenciando, acumulan gran cantidad de material genético y entonces hace que se hipersegmenten. Por eso la característica de ellos es que tienen neutrófilos hipersegmentados, ¿vale? Ahora, específicamente hay una causa de anemia megaloblástica que se llama anemia perniciosa, ¿vale? O sea, el conjunto de enfermedades se llama megaloblástica, pero una de las causas es la anemia perniciosa. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues tú vas a tener una hipersensibilidad de tipo 2, de tipo inflamatoria, en donde tú activas a tus células, perdón, en donde tú atacas a tus células parietales o a tu factor intrínseco. Y entonces evitas la absorción de vitamina B12, ¿vale? ¿Qué vas a tener? Vas a tener un cuadro anémico. Acuérdense, una anemia megaloblástica se caracteriza por tener hemoglobina baja, aumento en el volumen corpuscular medio, ¿vale? Como dato clínico, no, o sea, la megaloblástica se va a elevar el volumen corpuscular medio por arriba de 100, pero característicamente las que son de origen pernicioso tienen una elevación de más de 120, ¿vale? Como dato. O sea, es una elevación grande del volumen corpuscular medio. Y entonces, bueno, eso. Y además van a tener anticuerpos positivos contra célula parietal y contra factor intrínseco. Esa es la característica. Esto hace que se inflame la mucosa gástrica. Estos pacientes tienen problemas de, o sea, van a tener muchos problemas de úlcera péptica debido a eso, a la inflamación que se tiene, y también los predispone, como dato, a desarrollar cáncer gástrico. Esto es uno de los factores de riesgo asociados a cáncer de estómago, ¿vale? Esa es la característica. ¿Dudas de esto, chicos? ¿No? Entonces recuerda, mecanismo de daño tipo 2. Antígeno diana, célula parietal o factor intrínseco, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? No se absorbe B12 y por lo tanto tienes una anemia megaloblástica, ¿vale? Manifestaciones que van a tener estos pacientes, pues van a tener un síndrome anémico, pero debido a que la B12 tiene implicaciones en la mielinización del sistema nervioso, pues van a tener alteraciones neurológicas. Característicamente van a tener parestesias, esos hormigueos y problemas al caminar, ataxia. Esto, como dato, chicos, esto se presenta tanto ya sea porque tienes deficiencia de B12 o tengas deficiencia de ácido fólico, ¿vale? Los dos te dan eso. Pero la B12 es la única que sí te va a dar alteraciones neurológicas. Por lo tanto, si tienes sospechas de que al paciente le falta ácido fólico, le hace falta B12, fíjate en el cuadro clínico, ¿vale? Aunque a la hora del tratamiento siempre la debes de suplementar con los dos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú nada más suplementas de B12, como están intercaladas estas dos vías, tanto la del ácido fólico como la de la B12, como que esta se vuelve insuficiente y entonces ahora vas a tener manifestaciones por falta de ácido fólico, donde siempre suplementas los dos, ácido fólico y B12, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, debido a que vas a tener células muy grandotas, tus eritrocitos se van a empezar a degradar más fácilmente en vaso, en médula ósea, en médula ósea y en hígado. Entonces vas a tener degradación de eritrocitos y ya les había hablado de la bilirrubina. Acuérdate que cuando tú degradas eritrocitos tienes hiperbilirrubinemia, ¿vale? Principalmente indirecta. ¿Por qué? Porque el problema está en que aumenta la degradación, no está en el hígado. En la BH que vas a tener una anemia macrocítica, o sea, una elevación del volumen corpuscular medio por arriba de 100. No nada más afectas leucocitos, afectas a otras líneas. Entonces tienes leucopenia y trombocitopenia, normalmente es leve. Los reticulocitos están bajos porque recuerda que es A regenerativa. Este es un neutrófilo hipersegmentado. Vean, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No es normal. Y tienen una amplitud de distribución eritrocitaria aumentada. ¿Por qué? Te decía, porque tiene células pequeñas y células grandes, ¿vale? ¿Dudas del cuadro clínico de una anemia perniciosa, chicos? No. Va. Algo muy similar pasa en la púrpura trombocitopénica autoinmune, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Tú generas anticuerpos contra las glucoproteínas que tienen las plaquetas. Las plaquetas en su membrana tienen muchas glucoproteínas que ayudan al proceso de hemostasia primaria, ¿vale? Bueno, no es cierto, hemostasia secundaria. Dentro de ellas, pues tenemos a la glucoproteína 2B3A y a la glucoproteína 1B9, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Tú generas anticuerpos contra estas glucoproteínas, tus plaquetas se opsonizan y entonces se van a degradar en tu vaso, en tu hígado, en tu médula ósea, ¿vale? Por lo tanto, púrpura trombocitopénica autoinmune es una causa de, bueno, lo que le va a causar es una hipersensibilidad de tipo 2, de tipo opsonización y fagocitosis. Es algo muy similar a lo que ocurre en la eritroblastosis fetal, nada más que, pues, esta es autoinmune, ¿vale? ¿Cuál es el antígeno diana? Las glucoproteínas de la plaqueta. ¿Y qué vas a tener? Vas a tener un síndrome purpúrico, ¿vale? ¿Qué caracteriza al síndrome purpúrico? Vas a tener muchas púrpuras, muchas hemorragias, ¿vale? Y pues tu paciente va a ser más propenso a sangrar. Nada más como dato, lo normal, o bueno, lo común es que sangren piel, ¿vale? Esos son los sitios que vas a ver ahí con muchas petequias. Si llega a sangrar, ya sea en encías o tiene epistasis, o sea, sangrado de vasos sanguíneos de la nariz, eso se asocia o tiene mayor riesgo a generar sangrado de sistema nervioso central. Por lo tanto, si un paciente con púrpura empieza a sangrar de mucosas, es un criterio para ingresarlo a urgencias, ¿vale? Como dato.
Causas de esta enfermedad puede ser primaria, por primaria me refiero a, bueno, esta que es idiopática, o sea, no sabemos a qué se asocia, simplemente el paciente desarrolló la enfermedad y listo, ¿vale? Y esta es la más común, pero hay otras enfermedades que desarrollan esta púrpura trombocitopénica autoinmune. Una de ellas es lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípidos. Lupus van a ver que se asocia a un montón de cosas. Malignidad, linfomas, infecciones como VIH o el uso de medicamentos, ¿vale? Esto es muy común también tenerlo en los niños. En los niños tienen mucha púrpura, es parte de los síndromes purpúricos. ¿Les va mal? No, no les va mal. De hecho, con que, o sea, como que delimitan el cuadro y listo, ya no les pasa más como, o les repercute a largo plazo, ¿vale? ¿Qué es lo que le dan en ese momento? Les pueden dar esteroides. Los esteroides se usan para suprimir al sistema inmune, que no se sigan opsonizando plaquetas y no las sigas degradando, ¿vale? Entonces eso es lo que puede darles. Entonces les decía, estas son las manifestaciones. Sangrado mucocutáneo, que les decía que si sangran mucosas aumenta el riesgo de sangrado del sistema nervioso central, entonces es un dato para llevarlo a urgencias. Hematuria, pueden sangrar, bueno, pueden tener sangre en la orina. Y ya, pues básicamente estas petequias y equimosis, ¿vale? Esa es la característica. Eh, Esto nada más es como un cuadro de qué es lo que se le puede dar a estos pacientes. Les decía que lo primero que se le da son esteroides. A veces se les puede dar inmunoglobulina, que la inmunoglobulina lo que hace es impedir la opsonización. Y ya por último, si tienen unas plaquetas por menos de 30.000, eso es un criterio para transfusión de plaquetas, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicos, de esta enfermedad? No. Vale. Pues vámonos a un break. Me faltan dos. No, no es cierto, me falta una. No es cierto. Sí, una. Me falta una. No es cierto, me faltan dos. Me faltan dos, que es pénfigo y esclerosis múltiple, pero están súper fáciles. Entonces, pues nos vamos a un break, vemos esas dos y ya después vemos las padres, que son las sistémicas, y terminamos, ¿vale? Entonces, 3:15, 3:15, regresamos 3:30, ¿vale? Descansen. Bien, ya nos quedan dos. Están súper fáciles, ¿vale? Entonces, recordatorio rápidamente de la piel. Recuerden que la epidermis pues, está formado por este epitelio plano estratificado con estrato córneo, el cual está compuesto por queratinocitos y otras tres células. Básicamente estas células están unidas entre ellas a partir de estas uniones llamados desmosomas, ¿vale? Recuerda que un desmosoma es una unión intercelular en donde tú lo que anclas son filamentos intermedios. En el caso de la piel, pues filamentos de queratina se anclan a esta placa llamada placa de adhesión intracelular, que está formada por placoglobinas y desmoplaquinas. Después de aquí surgen estas proteínas de adhesión llamadas desmocolina y desmogleína, ¿vale? Que ya se pegan aquí en la parte central y pues da como esa apariencia. Yo siempre he dicho que parecen como carritos, bueno, como la pista de los Hot Wheels, algo así. No sé, me recuerdan a eso. Entonces, esto es un desmosoma. ¿Por qué les hablo de esto? Bueno, pues porque tenemos esta enfermedad llamada pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar, chicos, es una enfermedad en la cual tú generas anticuerpos que van dirigidos contra la desmogleína, específicamente la desmogleína 1 y la desmogleína 3, la principal y la más específica es la desmogleína 3, ¿vale? Aquí puse anticuerpos IgG, aunque también pueden ser anticuerpos IgA, ¿vale? Esos son los dos que se pueden activar. ¿Y qué es lo que van a traer como consecuencias? Que se genere una respuesta inflamatoria en estos sitios y traiga como consecuencia la activación de proteasas que se encuentran entre las células y por lo tanto se degraden los desmosomas, ¿vale? Esa es la característica del pénfigo. Tú lo que atacas es al desmosoma propiamente, degradas y se separa la célula. ¿Qué tipo de hipersensibilidad es? Es hipersensibilidad de tipo 2. De tipo, aquí depende, pero tiene dos componentes. Un componente de opsonización y fagocitosis, pero el principal es inflamatorio, ¿vale? Ahora bien, ¿qué manifestaciones vamos a tener? Estas ampollas. Como tú lo que estás haciendo es degradar el desmosoma, tu queratinocito se va a separar de otros queratinocitos, ¿vale? Y entonces se generan estas ampollas. Normalmente estas ampollas son muy frágiles, o sea, se rompen por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el estrato que está afectado pues, es la pura epidermis, ¿vale? Si fueran más profundas, o sea, si esas ampollas se forman a nivel de la dermis, serían más gruesas, ¿vale? Pero como están solamente por puro epitelio, son muy delgaditas, lo cual también hace que esto no genere cicatriz, ¿vale? Así como se generan, se pueden quitar, debido a que el componente afectado es epitelio. Recuerda que los epitelios se regeneran fácilmente, ¿vale? Entonces esa es la característica del pénfigo. ¿Qué es lo que afecta? Bueno, si son anticuerpos IgG, normalmente lo que se va a ver afectado son las partes de piel, pero si son IgA, vas a tener afectación también en mucosas, mucosa oral o mucosa rectal, ¿vale? Entonces vas a generar esas ampollitas, como que te empiezas a descamar, literalmente. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que tengas mayor riesgo de infecciones cutáneas, ¿vale? Principalmente por auros, ¿vale? Entonces, sí, eso es lo que pasa. Este de aquí es una inmunofluorescencia en donde identificamos depósitos de IgG, ¿vale? Ve cómo aquí o sea, se está como delimitando como el queratinocito, ¿vale? Del estrato espinoso específicamente. Entonces, aquí está el depósito de los anticuerpos y aquí se vería con un HY, vean cómo está literalmente separado el estrato espinoso, ¿vale? Esto de aquí se llena de agua y es lo que genera las ampollitas, ¿vale? Y ya. Esto es, uy, me dio cosa. Esto de aquí es ya una afectación. Esto de aquí está sobreinfectado, ¿vale? Pero justamente esto es la parte de la afectación la afectación mucosa, ¿vale? Les digo, los anticuerpos a nivel de mucosa, pues evidentemente van a tener que ser IgA, porque si no, no se podrían secretar. Conclusiones de pénfigo. Hipersensibilidad de tipo 2, manifestaciones, ampollas, fácil. Sobreinfección y mecanismo de daño, inflamación, ¿vale? Antígeno diana, desmogleína 1 y 3. La principal es la 3, ¿vale?
Ahora, ya la última, que va a ser órgano específica, va a ser la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, chicos, tú vas a tener, como tal, no hay un antígeno así ya definido, porque realmente se ataca a toda la mielina, ¿vale? Básicamente es una hipersensibilidad de tipo 4 contra las proteínas de la mielina. La más identificada es la proteína básica mayor, la proteína básica de la mielina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está aquí tu axón, y aquí imagínate es un axón. Esta de aquí es el recubrimiento de mielina, y entonces, a la hora de que tú linfocitos, porque es hipersensibilidad de tipo 4, atacan a esta mielina, la degradan, ¿vale? ¿Qué es lo que le pasa a al potencial de acción en cuanto a su transmisión si tú desmielinizas un axón, chicos? ¿Se vuelve más rápido o se vuelve más lento? Más lento. Más lento. Entonces la conducción nerviosa se vuelve más lenta. Además de que pues se quedan desprotegidos tus axones y esto puede dar sintomatología como parestesias o este signo llamado síndrome de left mite. ¿Qué significa? Como que tienes toques. Tienen toques los pacientes, pero característicamente es como que cuando flexionan el cuello, o sea, flexionan el cuello y como que les como si jalaran, ¿cómo se llama? Como los pies, como que sienten esos toques que los jalan. Ese es ese síndrome. Características entonces. Número uno, puede ser hipersensibilidad de tipo 4, vas a tener inflamación a nivel de nervios, ¿vale? Lo cual puede alterar dos cosas, la percepción y la función motora, ¿vale? Entonces vas a tener igual debilidad y entumecimiento, ¿vale? ¿Cómo vas a tú a diferenciar esto de una miastenia gravis, por ejemplo? La miastenia gravis también dijimos que te da debilidad, te da parálisis, pero en esta característicamente tú tienes una respuesta inflamatoria. Lo más común que te ponen en tus exámenes y también cómo van a debutar estos pacientes es porque el nervio se inflama. Y normalmente el nervio que es más fácil de identificar que está inflamado es el nervio óptico. Por lo tanto, van a desarrollar una neuritis óptica. ¿Vale? Entonces te van a decir, es un paciente que llega a consulta por debilidad, parestesias y neuritis óptica o tiene alteraciones visuales. Lo exploran y dan con el resultado que tiene neuritis óptica. ¿Cuál podría ser el antígeno mayor asociado a esta enfermedad? ¿O qué tipo de hipersensibilidad es la que te ocasiona esto? Es una esclerosis múltiple, tú tienes activación de linfocitos, principalmente contra la mielina, ¿vale? La más es la proteína básica, pero cualquier proteína de la mielina puede ser afectada, ¿vale? Ahora, tratamiento, estos pacientes necesitan un tratamiento con inmunosupresores, o sea, se les suprime bastante, pero aquí hay un fármaco que se ocupa mucho que es el fingolimod. El fingolimod, chicos, es un análogo a CD69. ¿Qué es lo que hace CD69? Inhibir el receptor de esfingosina 1-fosfato. Inhibe al S1PR1. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los linfocitos que se están activando para ir a atacar a la mielina no van a poder salir de los ganglios, los tiene ahí atrapados. Entonces, pues eso evita que vayan, ataquen e inflamen el sistema nervioso. Esa es la característica del fingolimod. Y ya. ¿Dudas de esclerosis múltiple, chicos? No. Perfecto. Ahora sí, vamos con lo padre y con lo bonito que son las enfermedades sistémicas. Para enfermedades sistémicas, chicos, tenemos dos. Tenemos lupus eritematoso sistémico y tenemos artritis reumatoide. Hay más, hay muchísimas más. Su temario solamente pide que veamos estas dos. Entonces, estos casos sí son de que integren, ¿vale? Ya les he platicado un poquito de cómo interpretar una biometría hemática, ya hemos visto algunas cosas durante el año de inflamación, entonces les voy ayudando, ¿vale? Vamos a empezar. Alondra es una paciente femenina de 22 años, es joven, y acude a consulta de seguimiento. Ya ahorita está tomando prednisona desde hace 4 meses porque tuvo anemia hemolítica idiopática. O sea, de repente empezó a generar anemia, o sea, de manera autoinmune empezó a degradar sus eritrocitos y pues la inmunosuprimieron y pues le dieron la prednisona, ¿vale? Eso hace 4 meses. Antes de su consulta, Alondra tuvo picos febriles, ¿vale? No sabe de cuánto, pero tenía también dolor de cabeza, odinofagia, mialgias y artralgias, ¿vale? Entonces, pues dijeron, eso es un cuadro inflamatorio, una infección, le vamos a quitar la prednisona y le vamos a dar penicilina, porque lo más probable es que tenga una faringoamigdalitis, ¿no? Que la neta, este tratamiento está horrible, no está bien. Lo ves en tu consultorio y a pesar del tratamiento antibiótico, tiene 38 de temperatura, está bien neurológicamente y está saturando el 95, ¿vale? Ahora, cuando tú la ves, ves que tiene edema palpebral, o sea, como que tiene los párpados edematizados. Y tiene esta lesión característica. Este es un exantema eritematoso que se encuentra en mejillas, en dorso de la nariz y en la frente. Pero tiene una característica. Respeta surcos nasogenianos. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, no sé si han visto, pero hay como una nueva moda en donde pues está esto del sun kissed, en donde como que se ponen blush aquí y acá y parece como que te soleaste, algo así. Pero nada más que la característica es que esta parte de acá, de los surcos, está blanca, o sea, está normal, no está roja, ¿vale? Eso significa que respeta surcos nasogenianos. A esto se le llama eritema malar. Eritema malar es este eritema que, déjaselo, se los delimito. Es un eritema que parece como mariposa, porque va así, así, ¿vale? Y esta parte de aquí la respeta, ¿vale? Entonces, como por alas de mariposa. De hecho, la característica de esta enfermedad, o uno de los símbolos para representar esta enfermedad, es una mariposa. ¿Qué más? Ah, y dato, ella te dice que ya le había pasado antes, pero que le pasa cuando se pone en el sol. O sea, ella sale, no se pone bloqueador porque es lo que pasa con la mayoría de los mexicanos, no sé por qué, pero no se pone bloqueador y regresa a su casa y se le hace eso, ¿vale? Y ya con el paso de los días se le va quitando, ¿vale?
Le exploras boca y en la boca tiene lesiones igual, que tienen ampollas, ¿vale? Esas ampollas, pues tienen un halo blanquecino y normalmente están en el paladar blando, ¿vale? Ahorita le voy a pedir que abra la boca, aquí está, y vean, son lesiones eritematosas con halo blanco, aquí están, ¿vale? Problema cutáneo, problema mucoso, ¿vale? Y podemos asociarle también problemas hemáticos, porque recuerden que desarrolló una anemia hemolítica, quién sabe de dónde, pero la desarrolló, ¿no? Le hacemos una biometría hemática y vean, tiene bueno, sí, no está normal, tiene leucocitos en 5000, que digo, ok, tienes 15, o sea, a pesar de que tenías un proceso inflamatorio, pues ahorita vienes en 5, como que pues no está tan bien. O sea, digo, entra en parámetros, pero como que todavía no está bien. Hematocrito, 34,6, o sea, tienes disminución en tu hemoglobina también, está anémica. Eh, la hemoglobina corpuscular media, pues está en 32, ¿vale? El volumen corpuscular medio, pues está normal, en 93, y plaquetas, vean, está en 48. O sea, está grave esa trombocitopenia, ¿vale? Ven otros marcadores, por ejemplo, la urea y la creatinina, vean, la tienen 1,6. Dijimos que 1,2 es el rango de corte. Si tú tienes una elevación, pues eso ya te habla de una afectación renal. Velocidad de sedimentación globular, chicos. ¿Esto qué significaba o qué te indicaba, se acuerdan? O la proteína C reactiva, ¿qué son? Son reactantes de fase aguda, ¿vale? En el caso de la proteína C reactiva, pues sabes que es una pentraxina que produce el hígado cuando hay estimulación por citocinas proinflamatorias. La velocidad de sedimentación globular es una prueba que se le hace a los eritrocitos en donde pues como que los centrifugan y ven cuánto tardan en que se sedimenten, ¿vale? Cuando el hígado está o recibe estímulos inflamatorios, aumenta la producción de globulinas o de fibrinógeno y eso hace que se sedimente más rápido el eritrocito. Entonces, a mayor velocidad de sedimentación globular, te indica que hay inflamación. Entonces, podemos ver que aquí hay un aumento en reactantes de fase aguda. Le hicieron un CUMS indirecto y salió positivo. Le hicieron una BDRL, que es, ¿alguien sabe para qué es esta prueba? ¿Para qué tipo de microorganismo? El BDRL. Una bacteria que tiene forma de espiral, es una espiroqueta. Sífilis, ¿vale? Treponema pálido. Y salió positivo, salió reactivo. ¿Por qué se lo hicieron? No sé, solo sé que se lo hicieron. Y además le pidieron complemento. Midieron los niveles de complemento y se dieron cuenta que está disminuido. Tiene hipocomplementemia, ¿vale? Eso es lo que tiene nuestra paciente. Es un caso muy raro. Eh... bueno, y también, otro dato, hace 6 meses fue hospitalizada por un episodio de pericarditis, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a hablar de una de mis enfermedades favoritas en el mundo, que es el lupus eritematoso generalizado. Otro nombre con el cual lo pueden encontrar, y creo que así viene en su temario, o no sé, es lupus eritematoso sistémico, ¿vale? Lo más correcto es decirle generalizado, ¿vale? Pero si lo encuentran con que dice sistémico, está bien, no importa. ¿Qué es el lupus eritematoso generalizado, chicos? Es una enfermedad en donde hay este es como el prototipo de la autoinmunidad, ¿vale? Básicamente aquí se está atacando cualquier cosa. Y entonces generas inflamación en cualquier parte del cuerpo. ¿Cuál es la característica aquí? Tú tienes una enfermedad, o sea, generas autoinmunidad, generas autoinmunocomplejos y esos autoinmunocomplejos se depositan. O sea, tiene un componente de hipersensibilidad de tipo 2 y un componente de hipersensibilidad de tipo 3, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿cuál es la característica del lupus o qué es lo que ocurre con estas pacientes, ¿vale? Lo primero que tienes que saber es que esta enfermedad tiene algunos factores de riesgo ya definidos. Uno de ellos es que tú seas mujer, ¿vale? Normalmente a las mujeres es quienes le da esta enfermedad y se dice que tiene una relación 9-1. O sea, hay 9 mujeres por cada hombre que tiene lupus, ¿vale? Por eso voy a decir pacientes, o sea, en femenino, por si ven que lo digo así, es porque normalmente le da a las mujeres, ¿vale? ¿Qué otros factores de riesgo puedes tener? Deficiencias del complemento. Por ejemplo, la deficiencia de C1Q, la deficiencia de C2, deficiencias de la vía clásica o la deficiencia del receptor número 1 del complemento, ¿vale? ¿Qué más? En cuanto a susceptibilidad genética, las variantes del HLA mayor asociadas son el HLA PR3 y 2, ¿vale? Además de que se asocia a la exposición por luz ultravioleta, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? Número 1, vamos a tener que hay un antígeno diana. El antígeno diana se generan autoanticuerpos. ¿Contra qué se generan autoanticuerpos? Contra el ADN, ¿vale? Entonces, ese es mi antígeno diana número 1, anticuerpos anti-DNA, específicamente anti-DNA de doble cadena, ¿vale? ¿Qué favorece a que tú generes autoanticuerpos? ¿O por qué estas pacientes corren riesgo? ¿O por qué el ADN lo consideramos inmunogénico? Como sabes, normalmente el ADN se encuentra en el interior de las células, ¿vale? Aquí están. Aquí está una celulita. Si hay algún problema en la eliminación de cuerpos apoptóticos o hay algo que favorece que las células se mueran más y liberen su material genético, pues esto va a hacer que el ADN se exponga. Como normalmente el ADN está adentro de las células, cuando una célula lo ve, dice, ah, caray, como que esto se me hace raro porque pues nunca lo he visto. Esto debería estar adentro, ¿no? A lo mejor esto es malo. Y corre riesgo, ojo, no ocurren todos, pero corren riesgo a que se identifique como extraño, ¿vale? Entonces, primero, eliminación de células de residuos apoptóticos. Correlación entonces.
De ahí que la deficiencia de C2, o de, bueno, de la vía clásica, la más importante de C1Q, esté relacionada con esta enfermedad, porque recuerda que esta vía ayuda a eliminar cuerpos apoptóticos, ¿vale? Otro factor importante, infecciones crónicas. ¿Por qué? Porque las infecciones crónicas van a favorecer a que tus neutrófilos se activen. Y recuerda que los neutros, cuando se activan, generan a las famosas trampas extracelulares de neutrófilos. Entonces, se ha visto justamente que hay una relación entre la producción de NETs con la generación de lupus, porque tú estás exponiendo el material genético, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, segundo componente importante de esta enfermedad es que tiene un estímulo bastante importante por interferones de tipo 1, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Tus células dendríticas van a reconocer a ese material genético y lo van a internalizar. A la hora de que lo internalizan, dentro, pues saben que se expresan TLRs citosólicos. Hay dos TLRs que se están asociando mucho con estas enfermedades y que, por cierto, de eso trata mi protocolo del servicio social, el TLR7 y el TLR9. Se ha visto que una señalización defectuosa de estos TLRs a la hora de que reconocen el material genético, pues favorecen vías proinflamatorias, bueno, vías antivirales, favorecen la producción de interferones de tipo 1 por parte de tus células dendríticas plasmocitoides, ¿vale? Y este interferón de tipo 1 favorece a que tus linfocitos B se activen contra ese ADN. Y entonces, a la hora de que se activan, generan esos autoanticuerpos anti-DNA, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el papel del interferón de tipo 1 en el desarrollo de lupus? Es que favorece o da una vía coestimuladora para la generación de autoanticuerpos a la hora de activar a los linfocitos B. ¿Cuál es o por qué se produce interferón de tipo 1? Por una señalización a nivel de TLR7 y TLR9. ¿Vale? De hecho, esto es apenas, bueno, hace no mucho salió un artículo en donde, pues vean que yo les dije y les hice mucho énfasis en que les decía que una enfermedad autoinmune nunca se va a heredar, ¿no? Y creo que quede claro eso. Pero se vio en una niña, o sea, una niña, creo que es de Asia, en donde ella desarrolló lupus desde muy chiquita. Y como que esto estuvo raro, porque normalmente quienes desarrollan lupus son adolescentes, o sea, niñas de 17 años, 18 años, pero ella desarrolló a los 7 años. Entonces, como que dijeron, ¿qué onda? Entonces, hicieron estudios y vieron que ella tenía mutado el TLR7, tenía una señalización aumentada, específicamente de TLR7 a partir de MYD88, que recuerden que MYD88 es quien lleva las señales de TLR7. Entonces, esta sobreexpresión del TLR7 en sus linfocitos B y sus células dendríticas hizo que desarrollara la enfermedad, ¿vale? Entonces, ese es el papel que tienen los TLRs, ¿vale? Y pues ya, ahí queda. Uno dice, pues ya, bueno, se generaron autoanticuerpos, ya, está bien, pero hay otro problema. Y es que entonces se empiezan a desarrollar inmunocomplejos contra el ADN. Aquí está tu inmunocomplejo. Pero, por alguna razón, se empiezan a acumular esos inmunocomplejos. ¿Qué hipersensibilidad es esta, chicos? ¿Tres? 3, ¿vale? Entonces, por eso les digo, lupus tiene doble componente. Tiene una hipersensibilidad de tipo 2 y además tiene un componente de tipo 3, ¿vale? La principal, la que te va a dar las manifestaciones sistémicas, va a ser la tipo 3, ¿vale? Algunas afectaciones orgánicas específicas, bueno, a diferentes órganos, van a ser por tipo 2, ahorita lo vemos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un aumento en los inmunocomplejos. Y ya dijimos que cuando se acumulan inmunocomplejos, va a llegar el complemento, lo va a reconocer y va a favorecer a que se active. Entonces, por ejemplo, C3 y C4 se van a degradar porque se vuelven C3A, C3B, C4A, C4B, ¿no? Bueno, es por eso que una de las manifestaciones, y te decía durante la clase de hipersensibilidades, si tú quieres saber si una enfermedad es debida al depósito de inmunocomplejos, característicamente van a tener bajo el complemento. ¿Por qué? Porque como se está ocupando el complemento, se está activando, pues a la hora de que lo cuentas te sale bajo, porque pues está fragmentado ahora, ¿vale? Entonces eso es lo que te da disminución en el complemento, ¿ok? Y en los sitios en donde se depositan los inmunocomplejos, pues va a favorecer una respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son los sitios donde normalmente se depositan los inmunocomplejos? Recuerden, sitios de turbulencia, sitios de filtración. Uno es el glomérulo renal. Dos es la piel. Tres es a nivel de las membranas serosas. Cuatro, las articulaciones. ¿Vale? Y esto es lo que te va a dar las manifestaciones que te puede dar lupus. Es que lupus es una enfermedad de verdad tan compleja que de verdad, o sea, me ha tocado ver pacientes que dices, no inventes, ¿qué tiene? O sea, tiene esto, de repente está sangrando, de repente tiene problemas hemáticos, ahora el riñón, ahora el corazón, no, que llámale al cardio, y al final era lupus, y tienes que integrar como esa parte. Por eso me gusta reuma, siento, porque es como una parte de medicina interna que integras todo. Está muy bonita, la verdad. Considérense reumatólogos. Pero bueno, el punto es que, pues eso es lo que te va a dar las manifestaciones que vas a tener. Vas a tener una glomerulonefritis por depósito de inmunocomplejos. A nivel de piel, esto es lo que genera el exantema cutáneo. ¿Vale? Que si esa inflamación se sigue cronificando, o sea, no se controla, pues va a generar inflamación en ese sitio y va a generar lesiones cutáneas. A eso se le llama lupus discoide.
Ahorita les enseño imágenes. De las membranas serosas, muchos pacientes debutan con eso, o una de sus principales manifestaciones es eso, que tienen serositis, o sea, pericarditis, esa es la principal, o la otra, afectación a peritoneo, o derrame pleural, ¿vale? Debido a la inflamación de las membranas serosas. Y por último, también tienen afectación en articulaciones, solamente que estas afectaciones son características. Van a tener artritis, sí pueden tener dolor inflamatorio, ahorita vamos a ver qué onda con eso del dolor inflamatorio, y esa inflamación sí puede generar una deformidad, pero la característica de la artritis que genera lupus es que esa deformidad es reductible. ¿A qué me refiero con eso? Los pacientes, tú, por ejemplo, una paciente con lupus, tú le ves las manos y de repente ves que tiene desviación cubital, como que la mano la tiene desviada para allá, pero lo característico es que a ella se le regresa, o sea, puede regresar a su forma normal, ¿vale? A veces hay como luxaciones articulares, pero son reductibles. A esa artropatía se le llama artropatía de Yacut, que es característica de lupus, cosa que artritis reumatoide, que también hay inflamación en articulaciones, no tiene. Los que tienen artritis reumatoide se les queda así y ya no son reductibles, ¿vale? Esas sí son deformaciones permanentes. Eso es una diferencia. Y pues ya eso es lo característico. Ahora, una cosa, bueno, también importante por todos estos fenómenos proinflamatorios que tienen los pacientes con lupus, y de hecho es una de las primeras manifestaciones a veces, es algo llamado fenómeno de Raynaud, ¿vale? ¿Qué pasa en este fenómeno? Esto es por la inflamación a nivel de los pequeños vasos, ¿vale? Como, imagínate que este es un vaso sanguíneo. En este vaso sanguíneo, debido a la proinflamación que se tiene, se liberan sustancias vasoactivas. Y esto genera a que haya un vasoespasmo. Y eso a lo mejor lo han visto, no sé si conocen alguna, no nada más lupus, también artritis reumatoide, en quien tiene, pues cualquier enfermedad reumatoide, esto es como, reumática, perdón, es como muy característico este fenómeno. De repente tú les ves las manos y se les ponen blancas, 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 blancas. Esto es porque todos sus vasos de los dedos están cerrados. ¿Qué es lo que pasa? Los calientan un poquito y ya se dilatan y entonces se vuelven todos rojos, 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 rojos por toda la irrigación que tienen, ¿vale? Y tú le ves las manos y así se le ven. De hecho, apenas, no sé si vieron que Selena Gómez, pues ya saben que todo el mundo, bueno, quien no sepa, Selena Gómez tiene lupus, esto es cultura general, pero subió bueno, le tomaron fotos en una red carpet y no traía suéter. ¿Qué onda? Uno, no traía suéter y dos, le veías las manos y las manos se le veían moradas, traían su Raynaud a todo lo que daba. ¿Qué se les recomienda a estos pacientes? Que se pongan guantes, porque el frío es uno de los principales estímulos para este fenómeno. No les duele nada, pero sí se le ven las manos así súper frías y además pues todas así rojas o blancas, dependiendo cómo esté. Este Raynaud tiene 3 fases. La primera fase es una fase de, ¿cómo se llama? La fase normal, o sea, coloración adecuada. Segunda fase, vasoconstricción, se ponen blancos. Tercera fase, en una fase de eritema, la revascularización hace que se pongan rojos. Son las 3 fases, ¿vale? Entonces, ese es el famoso fenómeno de Raynaud. ¿Qué se le recomienda a estas pacientes en cuanto a medidas generales? Una de ellas es la fotoprotección. Siempre, siempre, siempre una paciente con lupus debe de estar usando bloqueador solar. ¿Por qué? Porque ya les decía que la exposición a rayos ultravioleta es un factor de riesgo. Cuando los rayos ultravioleta llegan a la piel, imagínate que esto de aquí es la piel, de manera normal estimulan la muerte de queratinocitos. Entonces, a la hora de que se mueren los queratinocitos, pues estos queratinocitos liberan su material genético, ¿vale? En lupus, debido a que hay uno, autoanticuerpos, y dos, problemas en la eliminación de células apoptóticas, pues entonces se acumulan en este sitio ¿cómo se llama? Los inmunocomplejos. Y esto hace que se les dé ese eritema malar. Por eso les decía que Alondra te decía que tenía ese eritema malar, pero por fotoexposición, o sea, se pone en el sol y le aparece, se quita y ya se va quitando poco a poco, ¿vale? Entonces, esa es la característica de este eritema malar o eritema en alas de mariposa, que es fotosensible, ¿vale? Eso, ¿qué más me falta? Ya vimos el Yakult, ya vimos eso. Pues ya, principalmente eso, ¿vale? Digo, esto es como lo general, ahorita les voy a dar más cosas porque de verdad lupus es una enfermedad tremenda. Vamos entonces. Epidemiología, les decía, normalmente quien tiene la enfermedad son mujeres. Hay 9 mujeres por cada hombre que tiene la enfermedad. Pico de incidencia, mujeres jóvenes en edad fértil. ¿Por qué? Por el aumento en el nivel de estrógeno. De ahí que les decía que, pues en esta niña chiquita que pues empezó con estas manifestaciones, como que dijeron, ¿qué onda? Pues normalmente lo expresas después de la pubertad porque ya tienes una producción de estrógenos y ya dijimos que los estrógenos son proinflamatorios. Pero pues ella se debía principalmente a eso, pues a la mutación del TLR. Y como dato, nosotros como latinos, como mexicanos, tenemos mayor riesgo a tener la enfermedad. De hecho, hay bastante incidencia en México de lupus, ¿vale? Y lo malo es que, como es tan difícil de diagnosticar, ahorita vamos a ver por qué, pues no todas reciben un tratamiento adecuado, ¿vale? Ay. Esto le decía factores importantes, HLA-DR2, deficiencias del complemento en cuanto a la genética, factores ambientales, luz ultravioleta, infecciones virales se han asociado, pero no tanto, y daño tisular, ¿vale? Y pues la pérdida de tolerancia que debe estar siempre. ¿Qué es lo que pasa en la fisiopatología? Te decía, tú tienes lesiones o problemas en la eliminación de células apoptóticas y esto favorece que se exponga su material genético. Tú generas activación de linfocitos B contra este material genético que generan autoanticuerpos anti-DNA, ¿vale? Papel o la influencia del interferón de tipo 1, esto de verdad no se les puede olvidar. Ya dijimos que estos receptores tienen una sobreactivación contra el material genético que están captando las células dendríticas plasmocitoides y aumentan la producción de interferón de tipo 1 que estimula a la activación de los linfocitos B. Recuerden que normalmente los inmunocomplejos en sangre se eliminan gracias a ¿qué receptor del complemento? Se los digan hipersensibilidades. Y les dije, si está deficiente, y de hecho se los acabo de repetir, tienes mayor riesgo de estas enfermedades.
el CR1, porque recuerden que este es el que permite el aclaramiento del inmunocomplejo. No se les olvide, eso es súper preguntable. Entonces, normalmente pasa eso. Quienes tienen lupus tienen una afectación a este nivel y entonces hay un acúmulo de inmunocomplejos. ¿Y qué es lo que pasa si no se eliminan? Pues dijimos, se acumulan y se inflama el sitio de donde se están acumulando. ¿Por qué? Porque el complemento se empieza a activar, ¿vale? Y esta activación del complemento hace que se tenga esta hipocomplementemia, ¿vale? Entonces, en realidad esto, de verdad, esta fisiopatología es súper más compleja. Este es del Robbins, de patología, que creo que también viene en el ABAS. Entonces, pues nada más como para que vean cómo lo maneja el Robbins. O sea, esto les digo, es mucho más complejo, pero pues lo podemos resumir en esto, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son? Pregunta, listo. ¿Cómo vamos a abordar a una paciente en donde sospechamos que tenga lupus? Número uno, lo primero que tenemos que pedirle son ANAS, ¿vale? La determinación de ANAS o anticuerpos antinucleares, eso significa ANAS, ¿vale? Anticuerpos antinucleares es un conjunto de anticuerpos que están dirigidos contra el núcleo, ¿vale? Dependiendo, ya si quieres ser más específico contra qué parte del núcleo están siendo reactivos, pues pueden ser anticuerpos anti-DNA, antihistonas, antiproteínas de RNA o antinucleolares, ¿vale? Hay diferentes tipos de anticuerpos antinucleares, ¿vale? De ahí, esto grábense, los ANAS no son específicos de lupus. Hay muchas enfermedades autoinmunes que te pueden dar ANAS positivos. De hecho, una persona sana, tú ahorita puedes tener ANAS positivos y eso no quiere decir que tú vayas a tener enfermedad. Ya dijimos por qué, ¿vale? Entonces, ANAS simplemente es un conjunto de anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa? Para ver ANAS o para ver el patrón de ANAS, lo que se hace es una inmunofluorescencia indirecta, ¿vale? Específicamente se utilizan unas células que se llaman células EP2. Estas células, pues, o sea, son unas células prototipo a las cuales mandamos ese inmunomarcaje y vemos, pues, qué es lo que se pinta, ¿vale? Y tenemos diferentes patrones de ANAS. En este caso, por ejemplo, tenemos un patrón homogéneo. Ve cómo aquí está prendiéndose todo el núcleo. Esto se llama patrón homogéneo. El patrón moteado es como que tienes regiones donde sí, regiones donde no. Y tienes estas pequeñas como manchas donde no pintó, o sea, donde no reaccionó, ¿vale? Este de aquí es el patrón centromérico, van dirigidos contra el centrómero. Y este de aquí es el patrón nucleolar, solamente se tiñe el nucleolo del núcleo, ¿vale? Esto porque es importante, porque también, bueno, eso ya lo van a ver más en reuma. Bueno, no, ni en reuma, esto es más como de especialidad. Pero también qué patrón te exprese tu paciente también va a aumentar la posibilidad de que sea lupus o no, y también qué tipo de enfermedades puede estar asociada y cuál va a ser el comportamiento de tu paciente. Normalmente, ¿cuál es el patrón más característico de lupus? Homogéneo. Entonces, tienes paciente femenina en edad fértil con ANAS positivos y patrón homogéneo, es lupus hasta descartar lo contrario, ¿vale? Entonces, pues les decía, esos son los diferentes patrones que tienen los ANAS. Vean, hay un montón de anticuerpos, les decía, hablando de los anticuerpos antinucleares, o sea, hay un montón. Pregunta de su examen, chicos, de inmuno, de que les van a poner, y también pregunta de la vida. ¿Cuáles son los dos anticuerpos antinucleares más específicos de lupus? Anti-DNA de doble cadena y otros llamados anti-Smith o anti-SM. Si una paciente te sale con anti-DNA y anti-Smith positivos, ese es el criterio de entrada para poder decir si tiene lupus o no. Si no tiene anti-DNA de doble cadena ni anti-Smith, ni le busques, ¿vale? Entonces, el primer criterio es ese, tener estos dos anticuerpos primero, ¿vale? ¿Dudas de esto? Va. De aquí hay como otras, bueno, pueden tener otros anticuerpos. Uno de ellos es, por ejemplo, el anticuerpo anti-Ro y anti-La. Estos de acá son anticuerpos contra nucleoproteínas. Son de lupus, sí, pero normalmente estos van a ser característicos de una enfermedad llamada síndrome de Sjögren, ¿vale? Síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune en donde atacas a tus glándulas exócrinas, principalmente a las glándulas salivales y las glándulas lagrimales. Entonces tus pacientes tienen ojo seco, boca seca. ¿Qué dices? Ay, pues nada más tienen la boca seca. No, es mucho más complejo que eso. Entonces, también tienen manifestaciones articulares, más si tienen factor reumatoide, etc. Entonces, eso es Sjögren, ¿vale? Una afectación a nivel de las glándulas salivales y glándulas lagrimales. ¿Qué es lo que pasa? Y esto está bastante interesante. Las pacientes que tienen anticuerpos anti-Ro positivos, tenemos que tener cuidado en el embarazo. Una paciente que tiene lupus, van a ver, pero o sea, uno dentro del abordaje integral que se le tiene que dar a las pacientes es la planificación familiar. ¿Se acuerdan qué pasaba en el embarazo de acuerdo al perfil de linfocitos, chicos? ¿Qué pasaba durante los trimestres del embarazo? ¿Cómo iban cambiando el perfil de linfocitos característicos? ¿De acuerdo? Pues pasaban de ser TH1 a TH2 y en el tercer trimestre eran TH1 nuevamente. Exactamente, muy bien. Lupus tiene una influencia de un perfil TH2. ¿Por qué? Porque la interleucina 4 estimula la producción de anticuerpos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las pacientes que tienen lupus normalmente o lo debutan durante el embarazo o empeoran su cuadro, se reactivan cuando se embarazan por este cambio en el perfil de TH, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, su enfermedad se puede reactivar. Por eso se recomienda que mínimo, si quieren embarazarse, deben de estar un año con la actividad en remisión, ¿vale? Uno. Dos, eh, siempre es importante dar un abordaje bien a los pacientes y ver qué anticuerpos son los que expresan. Uno nada más diría, ay, pues si es anti-DNA y anti-Smith, pues ya con eso es el diagnóstico, ¿para qué pedirle más? Bueno, pues si expresan otro tipo de anticuerpos, son más susceptibles a tener otras enfermedades. En el caso de tener anti-Ro positivos, estos anti-Ro son IgG.
y entonces pueden cruzar la barrera hematoplacentaria. Y entonces se acumulan los inmunocomplejos en el bebé, principalmente a nivel de corazón, y esto genera el famoso lupus neonatal. El bebé desarrolla lupus porque la mamá le está pasando sus inmunocomplejos, pero normalmente se mueren porque generan bloqueos cardíacos debido a la acumulación de los inmunocomplejos, ¿vale? Entonces de ahí que es importante pues la tipificación de la enfermedad, ¿vale? Hay otros anticuerpos que se pueden tener. Uno de ellos son, por ejemplo, estos anticuerpos antifosfolípidos. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y pues ya, básicamente es eso. Ahora, hablando de los anticuerpos antifosfolípidos, estos anticuerpos se llaman así porque van dirigidos contra fosfolípidos. Existe una enfermedad llamada síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, o SAF, ¿vale? Normalmente, no normalmente, pero muchas pacientes con lupus pueden desarrollar además síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y empiezan a generar fenómenos de trombosis, empiezan a generar coágulos y eso pues afecta porque tienen eventos isquémicos, ¿vale? ¿Cuáles son los los anticuerpos antifosfolípidos que tenemos? El anticoagulante lúpico, el anti-beta 2 glucoproteína, el anticardiolipina y el antitrombina. Esos son los 4 anticuerpos antifosfolípidos. Si una paciente con lupus desarrolla anticuerpos antifosfolípidos, lo que va a generar son eventos trombóticos, ¿vale? Y ya nada más como dato, este BDRL, que les decía que es una prueba para identificar infección por treponema pálido, puede tener falsos positivos, ¿vale? Puede ser, bueno, cosas que te pueden dar falsos positivos, uno es el lupus, por eso nuestra paciente salió positivo al BDRL, no es que tenga lupus, no es que tenga sífilis, es que debido a la anticardiolipina, este reacciona y es lo que te da pues, ese falso positivo, ¿vale? Como dato. Esto que les digo es el lupus cutáneo. Esto de aquí se llama, bueno, les digo, es un eritema malar por fotoexposición. Normalmente este eritema malar, les digo, parece como una mariposa. ¿Ya vieron? Estas son sus alitas. No deja cicatrices. A menos de que esto se cronifique y genere algo llamado. Ay, esperen, creo que lo tengo más acá. Ah, creo que es este. No, olvídenlo. Aquí está. Que genere este lupus discoide o lupus cutáneo. Estas ya no se quitan y estas sí van a ser para siempre. Y eso habla acerca, es un marcador de daño, ¿vale? De daño acumulado. Eh, Otras manifestaciones, les digo, muchas. Esto no está. Bueno, es que el lupus te puede dar todo. Es de verdad una enfermedad súper complejísima, pero una de ellas es la afectación a nivel de vasos más pequeños y distales, como por ejemplo periungual. Entonces tú le ves las manos y tienen como pequeñas hemorragias en las uñas. Eso se les llaman telangiectasias periunguales. El rash, por la afectación a nivel de piel, vean esto de aquí es la acumulación de inmunocomplejos en dermis y esta es la inflamación ocasionada, ¿vale? Este de aquí es lo que les decía del fenómeno de Raynaud, ¿vale? Debido a ese vasoespasmo, pues generan eso y se les dan así rojísimas. Por eso les recomiendan que pues, en épocas de frío se pongan guantecitos. Y las úlceras por la afectación cutánea. Digo, la afectación a mucosas, ¿vale? El lupus discoide. Y uno de los problemas que más, de hecho, con el que más o menos como el 60% de las pacientes desarrollan es la nefritis lúpica. Debido a la acumulación de esos inmunocomplejos a nivel del riñón, pues se genera la inflamación de ese riñón, ¿vale? Eso no es importante que lo sepan, pero hay diferentes clases dependiendo qué es lo que se esté afectado, ¿vale? Puede ser, básicamente puedes afectar desde el mesangio, la membrana o a nivel del glomérulo, ¿vale? O sea, tienes diferentes tipos, todos los patrones de daño glomerular los puede dar lupus, eso es como lo padre, ¿vale? ¿Qué otras manifestaciones puedes tener? Manifestaciones hematológicas. Te decía, lo que tenía Londra era anemia, generó anemia hemolítica debido a que también los anticuerpos empiezan a opsonizar eritrocitos. Eso era una de las características que les decía en ayer. Una de las características de las enfermedades autoinmunes es que son autoperpetuables. A la hora de que tú generas y quieres atacar un antígeno, generas nuevos antígenos. Entonces, pues en lupus todo se puede afectar. Entonces pueden tener trombocitopenia, leucopenia, anemia hemolítica, ¿vale? Para que no se te olvide, o sea, hay muchas, pero para que no se te olviden las manifestaciones de lupus, te dejé aquí esta mnemoteca llamada es un safari. Es eritema malar, serositis, úlceras orales, neurolupus. Esto es, no sé si han visto el documental de Selena Gómez, pero pues ahí como que te dice qué es lo que le pasa a las pacientes con, o sea, como que tuvo justamente un evento psicótico debido al neurolupus, ¿vale? ¿Por qué? Porque también pueden generar inflamación del sistema nervioso, ¿vale? Y eso altera su comportamiento, su estado de ánimo, ¿vale? Sanguíneo, ya les decía, vas a estar eliminando células. Artritis, que recuerda que esta artritis no es, o sea, es reductible, o sea, no genera deformación crónica. La fotosensibilidad. ANAS, porque recuerda que los ANAS son uno de los anticuerpos que siempre van a estar asociados, pero dentro de los ANAS, los dos más específicos eran antidemia de doble cadena y anti-Smith, ¿vale? Manifestaciones renales, que habla de la nefritis lúpica, y la parte inmunológica, ¿vale? Que, ya nada más como dato, para tú hacer el diagnóstico de lupus, bueno, en reumatología existen estas cosas llamadas criterios de clasificación. ¿Qué quiere decir eso? La verdad es que las enfermedades autoinmunes más reumatológicas pueden ser, o sea, pueden tener como un comportamiento típico y ahí dices, wow, qué padre, o pueden comportarse de una manera súper rara. Entonces, no todas las pacientes se comportan igual, ¿vale? De ahí que tengas estos criterios de clasificación. No son diagnósticos como tal, pero sí te ayudan a clasificar a la paciente en este espectro y son útiles para los estudios clínicos, ¿vale? Entonces, estos criterios de clasificación se dividen en varias regiones. Uno son los dominios clínicos y otro es el dominio inmunológico. Por dominios clínicos es todo lo que te acabo de decir ahorita, ¿vale? Si tienen fiebre, la parte cutánea, articular, neurológico, todo eso que te acabo de decir, ¿vale? Y ahí le vas sumando puntos dependiendo qué manifieste el paciente, ¿vale? Los inmunológicos son los que quiero que recuerdes porque esto es lo que te pueden preguntar. Entonces, número uno, recuerda, los anticuerpos sí o sí deben de ser antidenia de doble cadena y anti-Smith, ¿vale? Segundo punto, complemento. Si el complemento está bajo, eso también te suma. De hecho, para seguir a las pacientes y ver cómo ha estado su enfermedad, siempre se les pide complemento, ¿vale? Y otros anexos, les decía, son los antifosfolípidos, que pueden ser antibeta 2 glicoproteína o anticoagulante lúpico, ¿vale? Entonces, en conclusión,
Tú tienes una paciente que dices, oye, como que se está comportando raro, pues que esto sea lupus. ¿Qué es lo que le hacen? Le piden como primero laboratorios generales, biometría hemática, marcadores de inflamación y ven que pues, puede ser algo inflamatorio. ¿Qué es lo que hacen? Le piden ANAS. El criterio de entrada son ANAS positivos en relación 1 a 80. Si los tiene, órale, vas con los demás. Y ya empiezas a ver si es anti-DNA o anti-SMID y ya empiezas a clasificar a la paciente, ¿vale? Y dependiendo, bueno, ya lo que tenga le va sumando puntos y eso te va acercando más hacia el diagnóstico, ¿vale? Tratamiento. No, obvio no lo tienen que saber, pero el tratamiento justamente se asocia con esto que te acabo de decir. Hay muchos fármacos que se pueden usar en enfermedades autoinmunes, ¿vale? El de elección, esto no te lo van a preguntar de nuevo, pero el que se les da sí o sí a las pacientes con lupus y que deben de tomar sí o sí es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, ¿en qué grupo de fármacos entra, chicos? ¿Ya vieron parásitos en farma? Apenas en este bloque. Ah, ok, bueno, díganme, pero bueno. La hidroxicloroquina forma parte de un grupo de medicamentos llamados antimaláricos, ¿vale? Bueno, además de ayudar para la malaria, también tienen un efecto inmunosupresor. Lo que favorecen es que inhiben la señalización de los TLRs, ¿vale? Entonces, como inhiben la señalización de los TLRs, no dejan que se produzca este efecto coestimulatorio por el interferón 1 y no se estén activando tanto los linfocitos. Entonces, un medicamento que deben de tener de base todas las pacientes, dice que un vaso de agua y una hidroxicloroquina, no se lo niegas a una paciente con lupus. Por esto, siempre lo deben de tener de base. Lo malo de la hidroxicloroquina, chicos, es que puede generar, es muy raro, pero puede pasar, genera depósitos a nivel de la retina. Entonces, siempre los tienes que mandar a oftalmo para que lo revisen y que vea que no esté contraindicado. Si no, pues ya le cambias, ¿no? Ya de ahí le puedes agregar otras cosas. Las pacientes, por ejemplo, que tienen manifestaciones articulares o cutáneas, o sea, que te dicen que pues tienen mucha artritis o que tienen mucha fotosensibilidad, les puedes agregar metotrexato, ¿vale? Si tienen muchas manifestaciones por inflamación a nivel pulmonar o afectación renal, pues les puedes dar micofenolato de mofetil. Que si recuerdan cuál es el mecanismo de acción del metotrexato, chicos. Inhibe a la dihidrofolato reductasa, ¿vale? Entonces impide la proliferación de linfocitos, además de que tiene un efecto propiamente antiinflamatorio a nivel de la interleucina 2. Y el micofenolato de mofetilo inhibe a la inosina monofosfato deshidrogenasa, lo cual impide la síntesis de purinas y entonces no deja que los linfocitos estén proliferando, que es algo que necesitan para poder desarrollar la respuesta, ¿vale? Normalmente este es para manifestaciones más sistémicas, este es para cutáneas y articulares. Eso es todo. ¿Dudas, preguntas, chicos? De verdad les traté de resumir. Lupus es una enfermedad muy compleja, muy padre desde mi punto de vista, pero pues se los traté de resumir lo importante, lo que no se les puede ir. Eh, ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Algo que quieran saber de más? ¿Todo bien? Va. Uy, ya me cansé. Ya vamos con eh, el último caso, que también es una enfermedad pues muy padre. Y ya para que los deje ir y ya no los moleste más. Y esto es artritis reumatoide. Vamos con nuestro caso. Ariana es una paciente de 70 años que llega a consulta por presentar dolor articular desde hace 2 meses, ¿vale? Dentro de sus antecedentes heredofamiliares, su mamá tiene artritis reumatoide, o sea, tiene carga genética. Dos, su papá tiene diabetes mellitus tipo 2. Personales patológicos es fumadora. Fuma desde los 25 años a razón de 20 cigarrillos al día. Es bastante. ¿Qué les gustaría saber un poquito más de este caso? O sea, imagínense, llega a su consulta una paciente que te dice, me duelen las articulaciones. ¿Qué quisiera saber de ella? Algo, sean curiosos. De esto se trata de dar consulta, de sacarle la verdad al paciente. Entonces, algo que les gustaría saber un poco más. Que si aumenta el dolor o disminuye con algo. Sí, le aumenta el dolor cuando está en reposo, pero cuando las empieza a mover, se le quita. ¿Algo más? Vale, no se preocupen. Esto lo van a ir desarrollando conforme pase el tiempo. Esto es práctica. Y de hecho, de esto se trata su examen profesional, de que sepan interrogar. Entonces, ya con la práctica lo van a hacer. Vamos a hablar de artritis reumatoide. Artritis reumatoide igual es una enfermedad sistémica. Uno pensaría que es localizada porque nada más afecta a articulaciones, pero no, afecta a varias partes del cuerpo, principalmente articulaciones, ¿vale? Entonces, ¿por qué se da la artritis reumatoide? Vamos a ver. Entonces, punto importante de artritis reumatoide. Esta enfermedad igual tiene un doble componente. Tiene un componente principalmente por hipersensibilidad de tipo 4, esa es la principal causa del daño, pero también tiene un componente de hipersensibilidad de tipo 3. La que no se les puede olvidar es la tipo 4, ¿vale? Entonces, lupus tipo 3, artritis reumatoide tipo 4, ¿vale? Dentro de los factores de riesgo que vamos a tener en lupus, uno es que seas mujer. Normalmente aquí la distribución es menor que en lupus. Normalmente es una relación 3-1, ¿vale? Por cada hombre hay 3 mujeres que tienen artritis reumatoide, ¿vale? Y tienen 2 picos de incidencia. Hay personas que debutan con el lupus en la juventud, o sea, cerca de los 30 años, y hay personas que lo debutan en la edad adulta, 60 años aproximadamente, ¿vale? Dentro de los factores genéticos, aquí hay varios, uno de ellos son los HLAs. El principal HLA asociado es el HLA de R1 y de R4. De estos dos, el que aumenta el riesgo 3 veces es el de R1, ¿vale? Pregunta de Norm.
Pueden ser otras, pero esos son los principales, ¿vale? Dentro de los factores ambientales, pues ya dijimos, uno es el sexo femenino y dos, la nuliparidad. Que nunca hayan tenido hijos aumenta el riesgo de tener artritis reumatoide y el principal, tabaquismo, ¿vale? Además de otros como la obesidad, pero esos son los principales, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la artritis reumatoide? Tú vas a tener una alteración principalmente a nivel de modificaciones posttraduccionales de proteínas, ¿vale? Estos factores que te acabo de decir acá, principalmente el ambiente estrogénico y el tabaquismo, no se te olvide el tabaquismo, van a causar problemas a la hora de tu síntesis de proteínas. Y esto contribuye a que a la hora de que tú generes una proteína, en lugar de tener argininas, vas a ponerle citrulinas. Entonces, favorece la citrulinización de péptidos. Y esto que trae como consecuencia la generación de neoantígenos, ¿vale? Estos neoantígenos pues van a estimular la activación de linfocitos T, o sea, una hipersensibilidad de tipo 4. Y esos linfocitos T principalmente van a tener dos perfiles. El principal es un perfil TH1, ¿vale? Y también puede haber un perfil TH17, pero el principal es el TH1. ¿Qué es lo que va a hacer el TH1? Va a haber un infiltrado hacia diferentes órganos, principalmente articulaciones, y va a favorecer la producción de interleucina E12, TNF, ¿dónde me dice? TNF alfa, interferón gamma, ¿vale? Estas dos son las principales, ¿vale? Lo cual va a hacer que además de este infiltrado, pues va a haber una inflamación o una sinovitis de la articulación. Se va a inflamar la membrana sinovial, ¿vale? Y eso es lo que va a causar las manifestaciones de la artritis, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una inflamación a nivel de la articulación, ¿vale? ¿Qué más? A veces cuando es tanta la inflamación que se tiene, imagínate, tú aquí generas anticuerpos que van y se unen a los antígenos de la articulación, ¿vale? Pero cuando es tan crónica esa inflamación, tú puedes generar anticuerpos que van dirigidos contra la porción FC. A esos anticuerpos que van dirigidos, ay, me estoy quedando horrible, a estos anticuerpos que van dirigidos contra la porción FC se le llama factor reumatoide. ¿Qué es el factor reumatoide? Es una IgM que va dirigida contra la porción FC de la IgG, ¿vale? Así es como se define el factor reumatoide. Y esto es un indicador de inflamación crónica, ¿vale? ¿Qué es lo que genera también esta inflamación? Esta inflamación también genera activación de osteoclastos. ¿Qué es lo que hace el osteoclasto, chicos? ¿Cuál es la función? La resorción ósea. Exactamente. Entonces, va a favorecer a que el hueso se degrade, resorción. Entonces, si tú juntas esta sinovitis, la inflamación de la articulación, y que tú estás degradando hueso, tú vas a tener deformidad articular. Esa es la característica de la artritis reumatoide. Principalmente vas a tener una anquilosis de tus articulaciones, se fusionan por la pérdida del cartílago y por la remodelación ósea, ¿vale? Ese es el componente articular, ¿vale? Pero también vamos a ver que, bueno, nada más como dato, esto también se puede dar porque los linfocitos pueden producir análogos de rank ligando. Y recuerda que rank ligando es la citosina necesaria para activar osteoclastos, ¿vale? Eso es lo, ¿cómo se llama? El papel de la hipersensibilidad de tipo 4 que tiene artritis reumatoide, ¿vale? Este infiltrado no nada más va a ir hacia, ¿cómo se llama? Hacia articulaciones. También se puede dar en otros sitios, como por ejemplo en piel, en pulmón, ¿vale? Y en otros órganos. ¿Esto qué es lo que va a generar? A nivel de piel se van a formar estos depósitos inflamatorios y a esto se le conoce como nódulo reumatoide, ¿vale? Y a nivel de pulmón esa inflamación pues puede generar fibrosis intersticial, ¿vale? Eso es lo que normalmente desarrollan y ese es el papel sistémico que tiene esta enfermedad, ¿vale? ¿Dudas, preguntas de la fisiopatología, chicos, de artritis reumatoide? ¿Puedes volver a repetirla, por favor? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, antes, esta enfermedad todavía se sigue estudiando en cuanto a cuál es el origen de todo. Dentro de las teorías que se tiene es uno, que hay una alteración en la modificación de proteínas, ¿vale? Y esto da como consecuencia que tengas una citrulinización aumentada de tus péptidos, lo cual no es normal porque recuerden que la citrulina no es un aminoácido convencional que tenemos. Esto hace que se generen neoantígenos y esos neoantígenos estimulen la activación de linfocitos T, principalmente un perfil TH1, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a infiltrar a nivel de la articulación. Si yo dibujo aquí una articulación, ahí me quedó horrible. Más o menos se vería así. Esta es tu articulación, ¿no? Recuerda que la articulación está rodeada por esto llamado membrana sinovial. Y esa membrana sinovial está rodeada por la cápsula sinovial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí se empiezan a acumular todos esos linfocitos y genera esa sinovitis, ¿vale?
Esta producción de citocinas proinflamatorias puede activar aquí en el hueso a los osteoclastos y entonces tu hueso se va a empezar a degradar, ¿vale? Entonces, está inflamado esto, tu hueso se degrada el cartílago y esto hace que esta articulación al final se fusione, ¿vale? Esa es la característica de la artritis reumatoide, ¿vale? Aquí, como hay tanta inflamación y está un buen de linfocitos que producen también, estimulan la producción de fibras de colágeno por la fibrosis, etcétera, aquí se genera un tejido inflamatorio. Este tejido inflamatorio que se genera en las articulaciones se llama panus, ¿vale? Y es consecuencia de la inflamación crónica de las articulaciones, ¿vale? ¿Dudas de esto? Ah, bueno, sí quedó para quien me preguntó. Sí, gracias. Este mismo panus se puede generar en otros órganos como piel y pulmón, lo cual hace que se generen los nódulos característicos y la fibrosis pulmonar, ¿vale? Esa es la característica. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener un paciente con artritis reumatoide? Número 1 va a ser la poliartritis. ¿Vale? Pero esa poliartritis va a ser simétrica y próxima. Vamos a desglosar este concepto. Poliartritis quiere decir que hay una inflamación de la articulación y eso genera dolor. Esto es bien importante y eso sí quiero que lo comprendan bien. Cuando te duele una articulación, tú debes de discernir entre dos cosas. Si ese dolor es mecánico o ese dolor es inflamatorio. ¿Cuáles son las características? El dolor mecánico, chicos, característicamente aumenta cuando lo mueves. ¿Vale? O sea, si tú te duele, por mecánico me refiero a todos en algún momento se nos van a desgastar nuestras articulaciones. Eso se le llama osteoartritis. Entonces, mecánico es porque ya se gastó el cartílago y entonces a la hora que la mueves, pues eso genera que choquen los huesos y te duela, ¿vale? Entonces, si lo mueves, te va a doler. Entonces, el mecánico aumenta cuando lo mueves. El inflamatorio no. El inflamatorio disminuye con la movilidad, ¿vale? Primera cosa importante. Segunda cosa importante, el dolor inflamatorio te genera rigidez. Y esa rigidez característicamente depende del autor, pero normalmente es mayor a 1 hora. ¿Vale? Entonces tienes un paciente que te dice, no es que en la mañana estoy rígida, no me puedo mover, pero ya pasan como 1 hora y pues ya como que se me va quitando y si las muevo se me pasan, no hay problema, ¿vale? Cosa que en el mecánico no, el mecánico a lo mejor sí pueden llegar a tener rigidez, pero esa rigidez es muy breve, ¿vale? Menos de 30 minutos normalmente, ¿vale? Ojo con eso. ¿Qué más? Rigidez, dos. La inflamatoria te va a generar signos locales de inflamación. Entonces, cuando tú exploras la articulación, vas a ver la articulación roja, vas a verla caliente, debido a que hay procesos de inflamación local, ¿vale? Y por último, normalmente la inflamación, el dolor inflamatorio responde a AINES, ¿vale? ¿Dudas de cómo diferenciar entre un dolor mecánico de un dolor inflamatorio? Va. Entonces, ahorita que les dije qué más les interesa saber, pregunten esto. O sea, ¿tiene rigidez en las mañanas? ¿Cuánto le dura? ¿Cómo se le quita el dolor? ¿Si las mueve o si, ¿cómo se llama? O si está en reposo, ¿vale? ¿Se ha tomado algo? ¿Qué se tomó? Ah, ¿le ayudó? Perfecto. Le tocas la articulación, la ves caliente, la ves edematizada, la ves roja, pues eso es inflamatorio, ¿vale? Nada más como dato, chicos. A mí en mi examen profesional me vino un caso de artritis reumatoide. Creo que fue el caso en el que mejor me fue, la verdad. Ese y en el de Gini. Desde segundo ves esto, ¿vale? Entonces, échenle ganas para que vean que no nos hicieron, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tienen que identificar. Uno, que es dolor inflamatorio. Segundo punto, que es simétrico. ¿Qué quiere decir que es simétrico? Te van a doler ambos. Si te duelen las manos, son ambas manos, ambas articulaciones, de ambos lados, ¿vale? Normalmente, si es unilateral, puede ser osteoartritis o en el caso, por ejemplo, de si afecta ortejos distales, gota, ¿vale? Entonces, esa es la otra diferencia. Siempre es simétrica. Y además es proximal. Eso no se les puede olvidar. Estas son tus manos. Tú tienes aquí a las metacarpofalángicas proximales y a las metacarpofalángicas distales. Bueno, metacarpofalángicas proximales, o sea, esta parte de acá, y tienes a las interfalángicas proximales, ¿vale? Y lo que afecta el artritis reumatoide siempre es la parte proximal. Si tú tienes dolor a nivel distal, eso es osteoartritis, ¿vale? Comúnmente, ¿vale? Entonces, si es proximal, siempre va a ser AR. ¿Qué es lo que puedes ver para saber si es proximal? A los pacientes cuando les aprietas, les duele un montón, ¿vale? No lo hagan tan fuerte, les duele. Cuando tú le tocas las articulaciones, las afectadas son estas o estas de acá, ¿vale? Y siempre son articulaciones pequeñas, ¿vale? La principal siempre va a ser la interfalángica próxima, ¿vale? Eso es bien importante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es proximal, eso ya lo vimos. Pues ya. Ahora, a partir de esto se pueden generar deformaciones, ¿vale? ¿Cuáles son las deformaciones más asociadas a artritis reumatoide? Pues depende. Una de ellas es la desviación cubital. O sea, por eso se les debe de hacer radiografías bilaterales AP de ambas manos para ver cómo están la disposición de sus dedos. Normalmente ellos hacen esto, se desvía hacia el cúbito. Y no es reductible, ¿vale? Lo que sí pasaba en lupus, eso se llama artropatía de Yakut. Segunda, pueden generar
dedos en cuello de cisne o dedo en botonear. ¿Cuáles son las diferencias? Cuello de cisne es literalmente como que hacen esto sus articulaciones, o sea, se deforma así, ¿vale? Y parece como pues, el cuello de un cisne, ¿vale? ¿Cuál es la característica de esto? Hay hiperextensión de las falángicas proximales y hay flexión de las distales. A diferencia de botonía, que es al revés, hay hiperextensión de distales y hay flexión de proximales, ¿vale? Ya, creo que eso es lo más importante. Vámonos ahora sí ya a la presentación ya para terminar. Entonces, AR les decía, normalmente es a mujeres, 2 picos, 30 y 60 años, ¿vale? Principal factor de riesgo, tabaquismo, no se les olvide, porque el tabaquismo favorece a la citrulinización de proteínas, ¿vale? Dentro de los HLAs más asociados, el DR1 es el que da mayor riesgo, ¿vale? Entonces, recuerda, es una enfermedad mediada por linfocitos, hipersensibilidad de tipo 4. Hay infiltrado inflamatorio a nivel de las, ¿cómo se llama? De las articulaciones, lo cual genera activación de proteasas, degradación de la membrana sinovial, neovascularización, y esto genera este tejido inflamatorio llamado panos. ¿Cuál es el anticuerpo? Pregunta de su examen, más asociado o de mayor especificidad para artritis reumatoide. En artritis reumatoide tú puedes buscar 2 anticuerpos. Uno de ellos es el factor reumatoide y el otro es el anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, ¿vale? De estos 2, el más específico es este, ¿vale? Pregunta de examen, ¿cuál es el antígeno diana entonces aquí? Antipéptidos cíclicos citrulinados, ¿vale? Factor reumatoide no, sí se mide y sí nos ayuda, de hecho es un punto para clasificar la enfermedad, pero no va a ser específico de artritis reumatoide. Las pacientes con lupus, con Sjögren, un paciente sano puede tener el factor reumatoide y no quiere decir que tengan artritis reumatoide. No se vayan a equivocar porque luego se los ponen en su examen, ¿vale? Sí puede estar, pero no es el más específico. El más específico es anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues esta inflamación, les decía, genera un remodelado óseo, la degradación articular y pues el dolor inflamatorio, ¿vale? Esto es el factor reumatoide. Se forman aquí estos anticuerpos que van y se pegan a los péptidos de la articulación y entonces llega aquí una IgM contra la FC y pues esto es el factor reumatoide, ¿vale? Que les decía, no es específico de AR. Este es el famoso panus, esta es la membrana sinovial y este infiltrado inflamatorio es el panus, ¿vale? Que esto es lo que genera, vean aquí cómo se están fusionando las articulaciones y vean cómo lo principal es la afectación proximal, ¿vale? Esto genera anquilosis ósea. Los nódulos reumatoides, pues es esta manifestación sistémica de la enfermedad, ¿vale? Dentro del... Oye, en un momento. Ya. Dentro de la afectación sistémica que puede tener la enfermedad, número 1, pues son los síntomas constitucionales. Tienen fiebre, tienen cansancio, y pues pueden generar estos nódulos que afectan principalmente a piel o pulmones y genera fibrosis pulmonar. Pregunta de NERM. La principal causa de mortalidad en artritis reumatoide no va a ser esta inflamación de las articulaciones, va a ser el compromiso cardiovascular. ¿Vale? De lo que normalmente se mueren las pacientes con artritis reumatoide es por infartos. De ahí que siempre que le des control tienes que estar revisando perfil de lípidos, riesgo, índice aterogénico para evitarlo. ¿Vale? Y ya. Les decía, lo característico es la inflamación articular de tipo inflamatorio. Ya dijimos cuáles son sus características, es simétrica y aquí es proximal. ¿Vale? Principalmente es proximal. Metacarpofalángicas proximales, interfalángicas proximales, ¿vale? Normalmente recuerden, la rigidez es de predominio matutino y se quita conforme haya actividad y te va a dar deformaciones. Este es el famoso dedo en cuello de cisne, ¿vale? Ya casi acabamos. ¿Cómo vas a hacer el diagnóstico de artritis reumatoide? Igual existen criterios, los criterios ACR regular para artritis reumatoide, ¿vale? Básicamente aquí, si tu paciente tiene más de 6 puntos, eso ya lo hace candidato a entrar en artritis reumatoide. Entonces, número 1, tenemos los criterios articulares. Vas a ver cuáles son las articulaciones que estén, ¿cómo se llama? Que estén afectadas, ¿vale? Pregunta de Enar. ¿Cuáles son las articulaciones que no dan puntos en artritis reumatoide o que no se cuentan? La primera son las interfalángicas distales. Esas no se cuentan, ¿vale? La segunda es la primera metatarsofalángica. Si te duele la primera metatarsofalángica, normalmente ¿a qué enfermedad se asocia esa, chicos? O sea, el primer dedo del pie, gordo. Gota. Gota. Entonces, por eso esa no cuenta, ¿vale? Esas son las 2 articulaciones excluidas. No, no te quites. Y recuerda, normalmente las articulaciones que dan más puntos son las articulaciones pequeñas. Articulaciones grandes, por articulaciones grandes me refiero, por ejemplo, a las del hombro, esas son, o a las, ¿cómo se llama? A las de la cadera, esas no puntúan, ¿vale? Criterios serológicos. Le vas a pedir 2 cosas, factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, ¿vale? Para que puedan contar o para decir que si son altos o bajos, alto quiere decir que está 3 veces por arriba del límite superior normal. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu laboratorio te dice que lo normal es que los anticuerpos estén en 5, si el paciente tiene 15, eso ya es 3 veces por arriba, eso ya te dice que son altos. Si nada más te dice que son positivos, eso nada más es que están bajos y eso nada más da 2 puntos, ¿vale? Siguiente, reactantes de fase aguda, pides 2, velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva. Si está alta o baja, puntúas 1 o 0 puntos.
Y el criterio de entrada, que si no lo cumplen no puede entrar a esta clasificación, el tiempo, 6 semanas. Si dura más, si ya lleva con 6 semanas esta sintomatología, ya le das un punto y entra para que lo clasifiques en esta enfermedad, ¿vale? Así es como se diagnostica artritis reumatoide. Tratamiento para artritis reumatoide, ya lo vieron a lo mejor en Pharma, pero hay varios. El de primera elección es el Methotrexate, ¿vale? El Methotrexate, nada más como dato, la dosis inicial, bueno, ese es el Pharma de primera línea y la dosis inicial empieza con 15 miligramos, ¿vale? Las tabletas de Methotrexate vienen de 2.5. Entonces, lo que haces es que, bueno, existen varios esquemas. El que yo usé en mi examen profesional y el que a mí me enseñó mi doctora de reuma con la que estoy haciendo mi estancia es el esquema de 3 días. O sea, se va a tomar 3 tabletas el sábado, 3 tabletas el domingo y, bueno, ahí ya junta 7.5 y 7.5, ahí ya junto sus 15 gramos de Methotrexate, ¿vale? Y después el lunes se va a tomar 2 tabletas de ácido fólico, ¿vale? El ácido fólico es para que no tenga anemia, ¿vale? Entonces, le das 2 tabletas de ácido fólico, el ácido fólico viene en tabletas de 5 miligramos. Entonces, la dosis sería 15 miligramos de methotrexate y 10 miligramos de ácido fólico. Y ya con eso está suplementado. Hay otras presentaciones que son, por ejemplo, methotrexate subcutáneo, nada más se lo inyectan una vez a la semana y listo, ¿vale? Pero esa es la dosis que se le da. ¿Qué es lo que haces? Lo vas a estar citando cada, pues depende de la temporalidad, de 2 a 3 meses para ver cómo va en un inicio, ¿vale? Recuerden que los efectos adversos más asociados a methotrexate son gastrointestinales, van a tener náusea, pueden tener hepatotoxicidad, ¿vale? O mielotoxicidad si es que no lo estás suplementando bien con ácido fólico, ¿vale? Pero ese es el fármaco de primera línea. Hay anticuerpos monoclonales que también se pueden ocupar aquí. Uno de ellos es el adalimumab, el infliximab, el golimumab, que esos son anti-TNF. Y son muy buenos porque, perdón, anti-TNF y porque reducen significativamente la enfermedad, ¿vale? Y ya. ¿Dudas de esto, chicos? Pues ahora sí, con esto terminamos uno de los temas que les digo que más me encanta de toda la inmuno, que es autoinmunidad. De verdad espero, o sea, yo sé que a lo mejor van a decir, Álvaro, me estás dando un buen de paja. Yo les dije, para más conciso, chequen las inmunotas, eso es para su examen. Pero pues mi objetivo es que aprendan para la vida. Yo creo que a partir de aquí, chicos, el temario se va súper rápido, porque nada más nos faltan 3 temas. Inmunodeficiencias, cáncer y trasplantes. Y acabamos. Entonces la verdad es que pues ya nada más nos quedan 3 clases. Estudien con tiempo, recuerden que pues yo quiero terminar antes de que empiece su de abril para que no les esté quitando tiempo. Yo creo que ya es buen momento de ir repasando y pues ya saben, cualquier duda me pueden decir sin problema, ¿vale? De verdad espero les haya gustado la clase, cualquier duda que tengan, ya sea ahorita o después, pues me mandan un mensajito. Éxito en su semana, nos vemos. Gracias, hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, hasta luego.